una aldea homogénea. Entonces, para entender cómo funcionan estas políticas antinatalistas, antes de ingresar a cómo es el feminismo, tenemos que hacer un recuento previo de cómo es el Estado. Si nosotros no entendemos cómo es la participación política, nos vamos a quedar fuera de foco de cómo está actuando justamente el feminismo. ¿Sí? Entendiendo cómo funciona el Estado, vamos a ver que el feminismo no es simplemente una expresión más como podría ser, por ejemplo, un culto religioso. Hay una diferencia sustancial, porque el culto religioso puede pregonar ciertas premisas y sin embargo no va a intentar utilizar el poder coactivo del Estado para llevar adelante su plan. No va a utilizar, por ejemplo, la Iglesia Católica en Argentina, no va a decir, bueno, utilizo el ejército de Argentina, utilizo la policía, utilizo los mecanismos estatales para imponer mi fe en el que no cree en Dios. Bien, entonces esto es clave entender cómo funciona el aparato estatal. En dos palabras, lo más reciente que tenemos en la historia occidental es que existían las poliarquías, que eran distintos centros de poder en la Edad Media. Estas poliarquías tenían tres grandes variables, que era el feudo, que fue, digamos, la cúspide del poder político en la Edad Media, pero ya a partir del siglo XIII, siglo XIV, empiezan a competir justamente con lo que es la Iglesia Católica y con lo que es la corona. Pero esto era bastante sano. De hecho, yo soy un gran defensor de la Edad Media por esta cuestión. Al tener tres grandes grupos de poder, el feudalismo, la corona con la nobleza y la iglesia, los poderes estaban repartidos, entonces una persona puede participar en distintos gremios. Yo puedo estar en un gremio de trabajador, puede estar dentro de lo que es el clero, gremio, no como se entiende hoy gremialismo, sino el gremio en cuanto a asociación de personas con un mismo fin. De hecho, no existía el concepto de individuo tal como se entiende hoy. ¿Qué pasa? Y eso es clave entender el concepto de individuo. ¿Qué pasa? Cuando se hace el traspaso al Estado moderno, yo como persona que en la Edad Media tenía que responder ante el feudo, y si yo tenía un problema por la seguridad con el feudo, me cambiaba de localidad, podía negociar nuevos contratos de vasallaje, podía simplemente renegar de la Iglesia Católica y apartarme de la zona del centro de Europa. Como vemos, había ciertos márgenes de libertad. Parece una tontería lo que estoy diciendo, yo sé que hay mucha propaganda en contra, pero esta es la clave de cómo viene la decadencia de Occidente. Si no entendemos este pasaje, nos perdimos por completo de todo el fenómeno. El feminismo es simplemente un microbio más en la macroenfermedad que tenemos a nivel global. Cuando pasamos al Estado moderno, con las lecturas de Maquiavelo, Maquiavelo es un personaje clave en la política. ¿Por qué? Porque Maquiavelo, cuando está exiliado de Italia, cuando empieza a escribir su carta para los Medici, porque quería volver a tener el poder y la vida ociosa y ostentosa que llevó hasta ese momento, él escribe un libro muy famoso que se llama El Príncipe, que en realidad es un ensayo más que un libro. En El Príncipe, ¿cuál es la principal tesis de ese libro? Él dice, política y moral corren por cuerdas separadas. Esto significa que para llevar adelante una política lo que importa es la relación de poder, no importa si es una política moral o inmoral. Para un cristiano esto parece una cuestión de escándalo. Un cristiano diría, no, es un escándalo. ¿Cómo un padre de familia, un rey, una autoridad se va a apartar del bien común? Y sin embargo, es la lógica bajo la que actúan todos los estados modernos. Todos los estados modernos es como una sociedad anónima. Puede haber sociedades anónimas muy grandes, como una empresa internacional, o un kiosquito ser una sociedad anónima. Pero todos tienen la misma estructura. Y una estructura que no responde a las líneas de la moral. Ustedes piensen que un Estado con un contenido moral muy alto, como puede ser Polonia en este momento, es un Estado moderno igual, por ejemplo, que un Estado totalmente corrompido como Canadá, con todo el tema de la ideología de género, el aborto, el liberalismo sexual. Es lo mismo, o sea, son dos países, van a la ONU, tienen la misma cantidad de votos, tienen la misma estructura, funciona exactamente igual y es reconocido como Estado. Una dictadura comunista como una república democrática. Entonces, ¿pero qué pasa? Estamos viendo entonces que para existir el poder político no necesita de moral. Va a existir, haya buenas leyes o haya malas leyes, va a existir igual. ¿Bien? Hasta ahí no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, este es el gran quiebre. Porque con Maquiavelo y la aparición del Estado moderno también hay un quiebre sustancial. Las personas antes le pagaban impuestos al que los protegía y se los pagaban en mano. Hoy ustedes no le pagan el impuesto a la policía que le está cuidando su casa. Ustedes hoy pagan un impuesto, los que están en Chile, a un Estado
digamos, abstracto, nadie sabe qué está del otro lado. Ustedes pagan impuesto a Chile, no le pagan impuesto a CAS, no le pagan impuesto a Bachelet, no le pagan el impuesto a un determinado político. Ustedes le pagan el impuesto a Chile. Y no saben qué. Yo les puedo asegurar que si yo les pregunto, si a mí me preguntan qué es Argentina, podemos dar una serie de definiciones, pero a la larga marca un ente abstracto. Porque puede ser el mismo país gobernado por un socialdemócrata como Piñera, como una populista de izquierda como Bachelet. Van a ver que sí, que Chile sigue siendo el mismo país independientemente del norte político que le den. Entonces, como vimos, y esta es la conclusión con la que llego en esta primera parte, para que cerrar la idea, es lo siguiente. El Estado es una estructura de poder, es una estructura de dominación, porque ninguno se puede apartar, no puede surgir un movimiento anarquista, ya hubo intentos en Chile, ya veo cómo fue lo que pasa. Entonces, el Estado es una estructura de poder. En esta estructura de poder, cualquier persona con cualquier índole moral, sea cristiana o sea luciferina, puede ingresar y tomar estas herramientas a su favor. Y esto es clave entenderlo. Por eso van a ver, que ahora cuando empecemos a entrar en lo más jugoso que es la política actual, ¿por qué se pelea tanto el feminismo, el ecologismo, el indigenismo con los movimientos mapuche? ¿Por qué hay tanta reivindicación, pero siempre a través de la política, no de la cultura? Hay un movimiento cultural y es verdad que hay una batalla cultural, pero en el fondo es porque activando los mecanismos culturales van a poder legitimar las políticas estatales, porque solamente a través de las políticas estatales van a tener el monopolio legítimo de la fuerza. De nada serviría que el feminismo diga, por ejemplo, que al hombre vestido de mujer hay que decirle mujer. De nada serviría imponer el lenguaje inclusivo, por dar un ejemplo tonto, si posteriormente no va a haber el aparato coercitivo que obliga a eso. Porque alguien que me cambie, si por ejemplo, si una persona, por ejemplo, una persona transgénero, se quiere autopercibir mujer, a mí no me cambia la existencia. A mí no me cambia. ¿Cuándo me cambia la existencia? Cuando esa persona transgénero, después de haber hecho todo un movimiento cultural para legitimar su discurso, consigue que los demócratas, que los políticos, justamente impongan, mediante la democracia y el Estado, las leyes que me obligan a mí a financiar sus delirios. Ahí está el problema de fondo. Si un evangélico quiere decir A, un católico quiere decir C, un judío quiere decir Z, a mí no me afecta en nada, es parte de la libertad de credo. ¿Cuándo está el problema? Cuando un determinado credo, una ideología, un conjunto de ideas políticas, desde el Estado empieza a censurar al que piensa distinto. Ahí sí ya tenemos un problema. Por eso se van a dar cuenta que las ideologías tienen siempre un componente cultural en la primera etapa, pero siempre se traduce en un componente político. Sin la política, queda la cultura y la cultura es la nada misma a la larga. ¿Se entiende? Porque no termina afectando. Esta es la segunda parte, digamos. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto que yo dije como introducción, aún así, hay que cuestionarlo un poco, porque ya se empiezan a desdibujar algunas líneas, especialmente con el tema del globalismo. Porque antes al menos, existían límites nacionales. Antes, al menos, yo estaba muy triste en Argentina, me iba a vivir a Chile y se solucionaron todos los problemas. Pero ahora con el tema del globalismo van a ver que paulatinamente estas ideas progresistas, estas ideas de socialismo, de una aldea única, de donde todos consumimos las mismas marcas de gaseosa, donde todos consumimos la misma marca de ropa, donde todos empezamos a hablar el mismo lenguaje, donde todas las religiones empiezan a parecerse de a poquito, todas empiezan a mimetizarse, no es un tema menor la cuestión religiosa, van a ver que empiezan a coincidir culturas que antes eran totalmente abyectas, empiezan a amalgamarse. Van a ver que ustedes miren, antes que decirle de cómo en Sudáfrica, en Japón, en Inglaterra, en Argentina consumen las mismas series televisivas, yo les haré un ejemplo más básico todavía. Fíjense en cómo hace 100 años atrás era impensado que la mujer se vistiera igual que el hombre. Hoy se van a dar cuenta que hay muchos hombres que se peinan como mujeres y muchas mujeres que usan la misma ropa que un hombre, por ejemplo los pantalones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la mujer tiene que usar o no tiene que usar pantalones? No, lo que estamos diciendo es, fíjense en que el globalismo lo que ha hecho es, esta idea de política que habíamos hablado al comienzo, esta idea de dominación y de control, esta idea de un Estado que va dirimiendo las reglas, ya no es solamente una cuestión local y territorial, ya es una cuestión global. Primero aparece la cultura global y después que apareció esta cultura global en la que estábamos todos inmersos, todos conectados con las mismas redes sociales, todos subiendo el mismo tipo de contenido y consumiendo el mismo tipo de contenido,
aparece el control político global. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, por dar un ejemplo básico. Entonces van a ver que aún países que fueron históricamente, por ejemplo, católicos como Irlanda, de repente países como Irlanda terminan cediendo a las presiones de la International Planet Parenthood con una empresa privada. Van a ver que muchos países traicionan sus orígenes históricos en el cristianismo para abrirle las puertas de par en par a la ideología de género, el aborto, el feminismo, y van claudicando. Paulatinamente todos responden la misma agenda, que una agenda antinatalista, una agenda de control poblacional, algo que se viene arrastrando desde Malthus en adelante, ¿bien? Entonces, esta es la segunda parte. Ya vimos primero la estructura política local, ahora también la estructura política internacional. ¿Por qué hicimos esta salvedad? Para que vean que, si bien es cierto que el componente cultural es clave, sin la coerción, todo esto se perdería. Para estos sectores se pierde. Para que pueda existir la IPPF como negocio, es verdad que que responde a reglas de mercado, pero necesita previamente un Estado que haya cedido su soberanía nacional para que venga una empresa internacional a venderle abortos a sus mujeres. Si no, no podrían ingresar. Se necesita el Estado que abra sus fronteras, que pierda la identidad nacional, para que vengan empresas como estas que estoy nombrando en este caso. No podríamos nombrar otras empresas como Netflix. Parece una tontería. Pero Netflix tiene más adoctrinamiento en ideas progresistas que toda la educación nacional junta en Argentina. Hoy Netflix tiene una bajada de línea del progresismo mucho más fuerte que la Agenda Nacional de Educación de Argentina, que se termina amalgamando a estas ideas totalmente nefastas. Hoy Twitter censura más que todo el aparato coercitivo del Estado. Hoy Twitter con un hashtag puede marcar tendencia política y puede hacerle ganar o perder elecciones a un partido político. Entonces, como vimos, así como en su momento en la aparición del Estado moderno se desdibujó esa idea de poder descentralizado y se empieza a centralizar el poder, hoy el poder sigue transformándose y se empieza a centralizar, pero ya a nivel transnacional. Entonces acá aparece el fenómeno del globalismo. Y este fenómeno del globalismo tiene un gran problema, porque mucha gente es muy difícil de controlar. Pequeñas comunidades aisladas es fácil de controlar. Yo podría pasarme una hora hablándole ahora de feminismo, que el feminismo de Judith Butler, de Faison, de Kate Miller, de la revolución sexual, pero yo creo que sería perdernos en una cuestión que quizás no es tan trascendental como entender la agenda global en sí misma, que es donde el feminismo tiene una cara visible claramente, pero no es la única cara visible, no es la única. Eso quiero que quedar bien en claro. Como estamos viendo, en esta agenda globalista, muchas personas son muy difíciles de controlar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita individuos atomizados. Y piensen ahora un poquito con la imaginación lo que está pasando con el coronavirus. Usen un poco la imaginación y se van a llevar más una sorpresa. ¿Por qué el individuo atomizado? Miren, si yo les empiezo a nombrar en este momento corrientes de izquierda, socialismo, comunismo, progresismo, el liberalismo europeo, les empiezo a nombrar, por ejemplo, el liberalismo estadounidense, los movimientos demócratas, los movimientos antifascistas, los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos animalistas, los movimientos indigenistas, los movimientos pro emancipación de los mapuches, los movimientos separatistas. Podemos hacer una lista importante, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos movimientos? Todo lo que tienen en común, y por eso quise también meter el tema del liberalismo de izquierda europeo, para que después no me digan que son todos marxistas. No, no es que son todos marxistas. Es que todos responden a una agenda globalista. ¿Y cuál es el fin último? Acabar con dos instituciones particulares. Las dos instituciones que crearon Occidente y que salvaguardan el individuo. Miren, a mí me podrían venir a adoctrinar un montón de veces los maestros en el colegio, me pueden decir que fueron 30.000 desaparecidos, me pueden decir mil cosas. Pero siempre la última palabra la van a tener dos instituciones a las cuales yo voy a responder como persona. La familia y la fe. Son los dos enemigos en común de toda esa lista que yo le di. Porque una persona que tiene una fe arraigada está dispuesta a morir antes que claudicar en su fe. Ninguno que crea en Cristo Rey, y pasó con los cristianos en México, pasó con la Segunda República en España, pasó con los católicos en Francia, nadie que cree en Cristo va a decir, bueno, yo renuncio a mi fe, yo renuncio a lo que creo,
yo renuncio a Dios con tal de que, bueno, de ser aceptado por esta sociedad. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? La religión, te diciendo religión en términos genéricos, como componente sociológico, digamos, la fe, la convicción, la relación con Dios, la idea de Dios en la persona es más fuerte que la idea de la política. Entonces, la política, ¿qué tiene que hacer? Destruir justamente la fe. No les queda otra. Igual que con la familia. Porque a mi hija le pueden decir cualquier estupidez en el colegio. Pero cuando se siente en la mesa conmigo, como soy yo la autoridad paterna, como yo soy el hombre de la casa, claramente que a mí me va a escuchar. Pero ¿qué sucede? ¿Por dónde va a atacar justamente la izquierda? En tratar de construir al hombre, que el hombre se vuelva un tipo medio manfloro, suavecito, delicado. Intentan destruir la autoridad del hombre, intentan destruir a la mujer en lo que le hace distinta al hombre, intentan que la mujer sea simplemente un objeto de consumo y producción. Fíjense en qué pasa con las feministas. Las feministas, sin excepción porque las conozco y las vengo estudiando ese año, llegan a los 40 años, solteras, sin hijos, con 40 gatos, con un placar lleno de ropa, comprando las marcas más caras que hay. ¿Por qué? Porque son meras unidades de producción y consumo. Y yo en eso tengo una gran discrepancia con un gran amigo mío, que es presidente de mi fundación, que es Agustín Laje. Es más, él ha cambiado el discurso en los últimos tiempos, porque fíjense que antes era solamente la izquierda y el feminismo, y se da cuenta que hay un fenómeno más fuerte todavía, que es el globalismo. Fíjense lo que sucede. Muchas veces dicen, el aborto, voy a tocar el ejemplo del aborto, pero ahí van a entender bien a dónde va el fin de la conversación esta. Muchas veces dicen, ¿cuál fue el primer país en el mundo en legalizar el aborto? La Rusia comunista. ¿Cuál fue el primer país de América Latina en legalizar el aborto? La Cuba comunista. Uno que puede inducir el comunismo es pro aborto. Pareciera tentador hacer esa conclusión así muy, muy acelerada, ¿no? Pero yo les vengo a decir que no. En 1916, la primer clínica para el control poblacional surgió en Nueva York con Margaret Sanger. Margaret Sanger dijo en 1932 en un tratado para la paz que a los hombres negros, a los latinos, a los discapacitados, a las mujeres pobres, había que esterilizarlas y si habían quedado embarazadas, había que abortarlas porque le hacían un gran daño a la sociedad. Ella dijo que el concepto del amor cristiano y de solidaridad hacia los más débiles era perjudicial para la economía estadounidense. Lo dijo en 1932. Cuidado con querer a veces adorar a los grandes estados occidentales y liberales, y nos vamos a llevar más de una sorpresa. Nos vamos a llevar más de una sorpresa con estos estados. El control poblacional fue la bandera que tuvo la International Planned Parenthood cuando en ese momento era la American Planned Parenthood. Pero ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la ONU permitió los lazos para que la American Planned Parenthood se afiliase y se aliase con otra organización pro aborto de la India. Y de repente los controles poblacionales se empiezan a multiplicar justamente en países en vías de desarrollo. Y estos son datos. Acá no estamos opinando, acá estamos dando datos certeros. Entonces, que por ahí piense distinto, está muy bien que así sea, pero que me lo constate con datos. Yo estoy diciendo documentos oficiales que yo tengo en mi computadora, que es con lo que yo laburo, que es con lo que yo escribo, que es con lo que estoy sacando mi libro en este momento. Entonces, como vemos, esta agenda del feminismo en realidad es una careta, digamos, tirarle perlas a los cerdos. Porque yo me podría justamente empezar a retrucar 20.000 veces los falsos sofismas del feminismo, que el hombre es un violador, está todo desmentido ya. Pero yo me estoy perdiendo un fenómeno crucial. Tanto que hablan del feminismo de primera ola. El feminismo de primera ola nunca existió. Fue un movimiento de liberalismo político que alcanzó a la mujer para que participe en política, como también alcanzó a los niños, como también alcanzó a los ancianos, alcanzó a ciertas comunidades. O sea, el liberalismo político fue un movimiento que terminó alcanzando a todos los sectores de la sociedad. ¿Se entiende? No es que, porque aparte de un error anacrónico, porque si las primeras mujeres no se definieran como feministas, yo no le puedo después con un concepto moderno decir, esas fueron feministas. ¿Se entiende? Es como usar la palabra genocidio, que es una palabra moderna, a un hecho que pasó en Roma hace 2000 años atrás. O sea, no, porque un error anacrónico. Y esos errores te invalidan intelectualmente. Lo que sí aparece en el feminismo, ¿saben cuándo surge? Realmente surge entre 1950 y 1970. ¿Pero por qué surge el feminismo ahí? ¿Y dónde surge? Porque no surge en Rusia, surge en Estados Unidos. ¿Y por qué surge en Estados Unidos el feminismo? Porque en Estados Unidos se empieza a comercializar por primera vez en la historia de la humanidad
los métodos anticonceptivos, que si bien ya existían desde antes de Cristo, eran muy rudimentarios. Pero los métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que permitió? Que las masas, las poblaciones, se entiende, los grandes conurbanos, toda esta aglomeración de personas, por primera vez en su vida y en la historia, pueden hacer esto, separar la vida sexual de la vida reproductiva. Parece una tontería. Ver esto no es simplemente decir, bueno, te educo en ponerte el preservativo. No es así, ojo, porque es muy tentador decir que el Estado te eduque solamente eso. No, eso ya implica asumir una posición moral. Eso implica asumir que la persona puede mantener relaciones sin reproducirse, que es moralmente válido. Pero lo que pasó, no vamos a tener esa discusión en este momento, pero lo que pasó justamente en Estados Unidos es que la mujer que antes estaba compelida socialmente, no desde el Estado, sino socialmente, a formar un hogar, porque los riesgos de embarazo eran grandes, entonces, ¿qué hacían? Necesitabas, obviamente, para evitar la vergüenza pública y el resguardo y la protección de tus hijos, primero buscabas casarte, formar una familia, tener cierta estabilidad económica y después te empezabas a reproducir. Pero acá lo que sucedió es que pusimos el carro por delante del caballo. Entonces, ahora lo que hay es lo siguiente. La mujer dijo, bueno, yo puedo gozar de una vida sexual activa sin la necesidad de la pareja. Acá ya empieza el primer fragmentamiento de la familia. Acá es donde ya empieza a caer por completo la familia. Ya venía desde antes acá, pero ahí es cuando empieza ya a caer por completo. Entonces la mujer queda totalmente subsumida a ser una persona que antes que estaba destinada al hogar, ¿a dónde está destinada ahora? A la libertad. ¿Salió la mujer a escribir libros? ¿Salió la mujer a meterse en política y cambiar los grandes países? No, salió del hogar para meterse a estar como un esclavo en la fábrica. Entonces, ¿qué sucede? Yo ante un hombre, para que trabajase, tenía que pagar un sueldo tan grande que podía mantener a la familia trabajando solamente el hombre. Entonces, si ya hay más mano de obra, la mano de obra con una regla de mercado, ¿qué pasa? Se abarata. ¿Cuántos de ustedes creen que trabajando solamente el hombre, si la mujer puede mantener a su familia numerosa, como pasaba hace 100 años atrás? Fíjense si le dan las cuentas a alguno, porque si no, trabaja solo mi marido y yo tengo 5 hijos, no tengo que trabajar en un trabajo promedio, entiéndase, metalúrgica, empleado de comercio, zapatero. ¿Por qué? Y porque si yo meto más mano de obra en el mercado, los precios se abaratan. Y si los precios se abaratan, lo único que hice fue multiplicar los entes y de esa manera la gente ya no tiene que reproducirse si ya tengo más mano de obra acá. ¿Para qué necesito que se reproduzcan? Y ahí surgen los grandes negocios, porque después, ¿qué viene? Primero te convencen de que abortes a tu hijo. Cuando llegaste a los 40 años con una vida totalmente vacía, que a esto le dedico el segundo capítulo en mi libro, llegaste a los 40 años con una vida totalmente vacía. ¿Qué te quedó? La nada misma. Ahí sí te querés reproducir. Ahí sí entendés el sentido natural y cuasi sobrenatural de buscar formar una familia. Pero ya es tarde, porque la naturaleza sabe y tiene un ciclo. Entonces vienen los grandes negocios que las mismas empresas farmacéuticas que primero te dijeron, che, aborta, ahora te están vendiendo a $10.000 la fecundación in vitro, que también es una manipulación genética y una cultura del descarte donde los niños son tratados como, no son, o sea, son fabricados, literalmente. Se elimina al que tiene una malformación, se elimina al que tiene una discapacidad, pero bueno, es un tema más complejo todavía de la fecundación in vitro. Pero entonces ahí está el negocio de fondo. Esto, a ver, uno lo podría ver con una mirada sobrenatural, un plan luciferino de entregar víctimas a una determinada deidad pagana. Podríamos hacer esa discusión en términos teológicos. En términos sociológicos, es pura y exclusivamente sostener un negocio. No es más que eso. El feminismo es un negocio redondo por donde se mire. Fíjense en la Planned Parenthood. Voy a hablar de lo que conozco en Argentina. No puedo tocar un tema que no conozca por profesionalismo. La cantidad de millones de dólares que invierte en sus filiales como la Fundación Huésped o la Casa Fusa, o que incluso para hacer una batalla cultural y destruir a la iglesia, financian a unas mujeres que se autoperciben católicas y se llaman católicas por el derecho a decidir. Un movimiento que ya surge en 1943, si mal no me equivoco, en Estados Unidos. ¿Todo para qué? Para que la gente que dice, si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi fe católica, que me impide abortar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hago una batalla cultural para decir, mira, no es que dejar de ser católico por abortar, lo importante es que abortes. Ese es el mensaje de fondo. Destruir la fe y destruir la familia.
porque la fe y la familia son los únicos escudos que tiene la persona. Una persona, cualquiera que estén del otro lado escuchándome, pueden darme cualquier ejemplo y les digo, mira, todo lo que me estás diciendo, si yo a vos te saco tu familia y te saco tu fe, quedas totalmente desnudo frente a cualquier tipo de intromisión política. Que venga una feminista y te diga lo que sea, que venga un socialista y te diga lo que sea. Sin la fe y sin la familia, no tenés nada en la vida. Y sin embargo, hay mucha gente que esto todavía no lo ha logrado comprender en su totalidad. Hay mucha gente que está totalmente dormida ante este fenómeno. Por eso la izquierda avanza. Es muy sencillo. Fíjense en las marchas de las feministas, ¿qué es lo que atacan? Fíjense en los discursos de las feministas, ¿a dónde van los ataques? Ahí es donde van a empezar a entender. Fíjense cuando un ecologista habla, y tarde o temprano va a tocar el tema del aborto, y tarde o temprano va a tocar la deconstrucción de la familia heteropatriarcal. Fíjense que cuando habla un indigenista, va a cuestionar la familia en Occidente, y la fe cristiana, claramente. Van a ver que a ver, hay gente que no quiere ver, no es que no quiere ver esta realidad, pero está sucediendo. Y como dijo Copérnico, sin embargo, se mueve. Entonces, ese es más o menos, en esta media hora quise simplemente sistematizar el pensamiento de la tesis, bueno, que en la que estoy trabajando. A partir de acá tenemos media hora para que pregunten lo que sea. Ahora, si quieren hacer preguntas sobre el tema del feminismo, qué opino del aborto, eso estamos totalmente dispuestos a hablarlo, a discutirlo, pero quería más o menos que entendieran cómo fue ese traspaso del poder político y con qué finalidad última, que es simplemente asegurarse un monopolio económico, no más que eso. Muy bien, se abre la oportunidad entonces para que cualquiera pueda hacer una pregunta. Si quiere, voy a activar sus micrófonos nada más y Horacio está dispuesto a responder lo que ustedes quieran. Por turnos, adelante por las consultas. Si quieren, activen sus cámaras igual para ver sus manitos levantadas, si es que quieren, para poder saludar también a Horacio. Acá. Buenas. Tiene que activar su micrófono, Pastor Eduardo. Solo quería saludar. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Hola, hola. Bueno, básicamente lo que yo expliqué es, digamos, la esencia del libro en el que estoy trabajando en este momento, es básicamente la esencia, pero yo creo que, a ver, hay fenómenos que son más puntuales. Podríamos hablar, por ejemplo, del adoctrinamiento, podríamos hablar de decir, bueno, todo este aparato de propaganda, tiene una razón de ser. Digamos, la mente de la persona es muy manipulable. Es muy manipulable. Hay un libro muy, muy lindo que se llama La propaganda política de Domenech, donde él analiza lo que es la propaganda, y él dice, bueno, fíjense, históricamente la persona se comunicó de estos mecanismos rudimentarios, tallando una piedra o dejando pistas en un árbol, pero con la aparición de la prensa, los mensajes se multiplicaron, con la aparición de la radio, la forma en la que se difundía la voz se multiplicó. Y entonces acá se abre el camino de la psicología de las masas, que de hecho ayer estuve haciendo una entrevista justamente muy interesante con un psicólogo, estuvimos hablando de esto, hoy se repite a las 11 de la noche para que le interese, y donde veíamos el siguiente punto. Fíjense en el siguiente experimento, que es el de Solomon Asch. Solomon Asch, psicólogo, médico, que necesitaba hacer una serie de experimentos para una tesis universitaria, él hace lo siguiente, él toma por ejemplo a Eduardo, y él dice, bueno, Eduardo, te vamos a hacer un experimento. Le dice, mira, acá tenemos dos hojas. En la hoja 1 le muestran un palito que mide 10 centímetros. Y en la hoja 2 hay tres opciones. La opción A, un palito de 10 centímetros. La opción B, un palito de medio metro. Y la opción C, un palito de 1 centímetro. O sea, dice, bueno, pero antes de preguntarle cuál se parece, la respuesta era obvia. Era el palito de la hoja 1 con el palito de la A, de la otra hoja, porque las otras opciones eran, pero insólitas, pero estaba hecho a propósito, eran insólitas. ¿Qué pasa? Lo hacían entrar a Eduardo. Pero Eduardo previamente, tenía que esperar que respondan 9 actores que él no sabía que eran actores. Él pensaba que también eran voluntarios como él. Entonces yo lo llamaba a Eduardo y le decía, vení, va a estar con otros chicos que yo también convoqué a la universidad para que respondan. Los otros decían que en realidad el palito de la hoja 1 se parecía al palito número B, a la letra B, ¿se entiende? Que tenían medio metro, o sea, le respondían mal a propósito, todos respondían mal a propósito diciendo que la opción correcta era el palito de medio metro. Cuando le tocaba el turno a Eduardo,
la gran mayoría respondía que el palito de la hoja 1 se parecía a B. Y esto fue algo que cambió por completo la psicología de las masas. Porque acá donde se empezó a hablar de la presión social, acá hubo muchísima gente que, fíjense cuál es el tema más loco de todo esto, cuál es el tema de fondo. Que toda esta gente, en un momento algunos dijeron, miren, lo que nosotros hemos visto es porque en realidad teníamos como cierta presión y no quería quedar mal con el grupo. Hubo alguna gente que reconoció que fue por presión social que respondieron mal. Pero hubo otra gente que directamente dijo, no, yo realmente lo veía más parecido a la respuesta B. Y esto es gravísimo, porque estamos diciendo que si toda una sociedad te está diciendo que el hombre es igual que la mujer, que no hay diferencias naturales, que el aborto es un derecho, que el cristianismo es una farsa, si ya todo el tiempo te están diciendo esto, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar para que la gran mayoría de la sociedad tome por cierto lo que se está diciendo? Ustedes pónganse en la piel de un niño que le están diciendo de entrada, esto funciona así, 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 en contra de todo lo que ustedes creen. Ojo con esa cuestión, porque ahí se van a dar cuenta de que en efecto es muy manipulable la mente de la persona, extremadamente manipulable. Y si se puede manipular la mente, se puede manipular el concepto de verdad. Y una vez que se manipuló el concepto de la verdad, ya no hay vuelta atrás. Algo que caracteriza a la posmodernidad no es la desaparición de la verdad. Eso que mucha gente va a decir, no, la posmodernidad, todo es relativo. No es tan así, no es que desaparece la verdad. Se multiplican las verdades. Porque yo no podría tapar el sol con una mano. Yo no podría tapar con una mano el sol, porque el sol seguiría existiendo y los iluminaría a ustedes, a mí y al resto del mundo. ¿Qué hizo la posmodernidad? Multiplicó los soles. Entonces yo no sé cuál es el verdadero sol. Por eso es tan común que le digan, bueno, tu verdad es tan válida como mi verdad. Donde me decir, ¿todas las opiniones cuentan por igual? No, no cuentan por igual. Todos se pueden expresar, pero no vale lo mismo el que dice que 2 más 2 es 4 que el que dice que 2 más 2 es 5. O sea, cada uno puede decir lo que quiera. Pero el gran problema de la posmodernidad es que epistemológicamente toman por válido cualquier forma de conocimiento, por más errada que sea. Esta es la cuestión de fondo con la que estamos combatiendo nosotros el día de hoy. Entender que en realidad la verdad es una, pero todo el aparato de propaganda te está diciendo, no, no, mira, en realidad hay multiplicidad de verdades. Y ese es el gran fenómeno, por eso es tan difícil esta lucha. Porque la gente que le están diciendo que lo que dice una feminista vale tanto como lo que digo yo, como lo que puede decir Eduardo, entonces, ¿cómo decís, no, en verdad yo tengo razón? Te dicen, sí, sí, vos tenés razón, pero vos la tenés tanto como yo. Entonces es un debate absurdo. ¿Y qué termina prevaleciendo? ¿Quién tiene mayor acceso a los medios de comunicación? Porque todas las verdades valen, pero solamente algunas se difunden. Ustedes no van a encontrar en la televisión pública un pastor hablando. Bueno, de hecho, yo cuando las últimas 2 conferencias que hice en Chile, tuve la oportunidad de conversar con algunos pastores y tuve también la oportunidad de conversar con el equipo de CAS y nos acordamos, por ejemplo, de lo que pasó con el pastor Soto. Acá resulta que estos tipos pueden ir a reventarte una iglesia con bombas molotov, saquearla, destruir todo, y una expresión más de la izquierda. Ahora, si viene un pastor y pisa la bandera del lobby en un canal de televisión, un escándalo público, y pasó. Lo vieron con las últimas manifestaciones que sucedieron en Chile, donde fue la anarquía en su máxima expresión. Entonces, ahí está el tema de fondo. Todas las verdades son relativas, pero termina prevaleciendo la que tiene mayor poder mediático. Entonces, ante esto no te queda otra que utilizar lo poco que tenemos, como en el caso mío, en los canales de YouTube, mi fundación, las páginas web, y las tenemos que financiar nosotros encima, para defender una alternativa. Y aún así estamos cada vez más achicados porque el poder sigue creciendo y nosotros tenemos cada vez menos recursos, lamentablemente, pero así funciona lamentablemente el mundo. Horacio, tenemos dos preguntas acá. Eduardo, acá María Antona Mano. Horacio, hola. Mira, te quería hacer una consulta a raíz de una situación que me hacía mucho sentido con lo que tú decías, que hoy día las redes sociales ayudan en toda esta manifestación que vemos de la ideología. Nos pasó que en octubre empezó un estallido social en Chile del año pasado, y por lo general las manifestaciones se manejaban todas por redes sociales, por Twitter, y partió con un sentido y terminó en otra, ¿ya?
ustedes que han ido un poco más avanzados en el tema, o que ya hace mucho más tiempo que nosotros está fuerte el tema de la ideología, ¿qué estrategias han visto ustedes que les sirve en redes sociales? Para, digamos... Sí, el tema de redes sociales es clave, es clave. De hecho, nosotros si los pocos socios que tenemos los tenemos por el trabajo que hicimos en las redes sociales previamente, ¿no? Y es complicado porque es un trabajo a largo plazo. Primero, la primera estrategia es ser pacientes. Yo sé que hay mucha gente que se desespera y que quiere como de un día para otro ya tener 10.000 seguidores, tener 15.000 en Twitter, 8.000 en Instagram. Es un trabajo a largo plazo. Primero que todo, ser sistemático. Si uno no es sistemático y disciplinado, como en la vida misma, vas a fracasar en el acto. Tienes que ser sistemático y decir, bueno, yo todos los días le dedico 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde. Y siempre con el mismo eje. Por ejemplo, si estoy en contra del aborto y del feminismo, me informo, me formo bien y voy difundiendo contenido sobre eso. Capacitarse es clave. Capacitarse es clave. Yo doy cursos sobre capacitación en redes sociales, porque el tema del lenguaje y la estética, de cómo se manejan las publicaciones, es fundamental. A veces no basta solamente en decir la verdad, sino uno cómo la dice. Uno cómo la dice, ¿bien? Y yo he visto a grandes pensadores pasar desapercibidos porque no tienen estética, no tienen diseño, no tienen la disciplina de publicar, de hacerse ver, que es un trabajo muy complicado porque tiene que estar en todos los foros, en 20.000 millones de grupos de WhatsApp, dedicarle un montón de tiempo que al principio no vas a ver un peso, y decir, son horas de trabajo que le estoy dedicando a algo que no veo un peso. Nosotros porque lo hacemos de corazón. A ver, nosotros somos una fundación, de hecho. Entonces lo hacemos de corazón y es como, bueno, como todo voluntariado, sabes que ya estás haciendo algo por un bien mayor, pero le tenés que dedicar mucho tiempo. Tenés que meterte en todos los grupos de WhatsApp, tenés que estar en Twitter todo el día activado, mientras estás haciendo tu trabajo, estar con un ojo con el teléfono, viendo qué pasó, qué hashtag hay para publicar de eso, para opinar de eso, para marcar tendencia, organizarte bien con todas las redes de las demás comunas, con las demás, bueno, en el caso de Chile son regiones, estar en contacto directo y saberse vender. Eso es fundamental. Saberse vender, tener buena presencia, decir, bueno, hay por ejemplo un congreso de pastores, yo voy al congreso de pastores, me saco fotos con ellos, converso con ellos, a veces te toca invitarlos a cenar, los invitas a tu casa, si no tenés plata, esta es también más creatividad, nosotros no tenemos un peso, pero somos creativos, o sea, es el ingenio ante todo. Yo con la primera donación que me hicieron, lo único que hice fue comprarme un buen teléfono de muy buena calidad para poder grabar, un trípode y un micrófono especial para hacer los videos. Y bueno, se tiene que ser creativo con lo poco que tenés para seguir difundiendo este mensaje. No puedes salirte en ningún momento de la disciplina. No puedes estar un día sin publicar algo, por ejemplo, ¿no? O sea, y tenés que tener siempre como una estrategia, decir, bueno, no voy a opinar de todo. Si mi eje, por ejemplo, es la agenda antinatalista, puedo opinar de ecologismo, pero el ecologismo no desde lo económico, decir, bueno, mira, los países más ecologistas en realidad son los que más fracasaron. No, decir, bueno, si yo opino del ecologismo, opino en base a Thomas Malthus, Paul Ehrlich, a Peter Singer, que son los intelectuales antinatalistas del ecologismo. Si yo soy, mi cuenta es básicamente, por ejemplo, pares cristianos, por dar un ejemplo, ¿no? Mi cuenta es el cristianismo, porque yo quiero hablar del cristianismo y la educación, bien, pero no me pongo a opinar, por ejemplo, de la Iglesia Católica, el budismo y el judaísmo. Si no digo, bueno, ¿qué sucede con la educación de los padres cristianos? ¿Por qué en Chile no se permite o sí se permite el homeschooling? ¿Qué es lo que es el homeschooling? ¿Qué es lo que es la libertad religiosa? ¿Cuáles son los mejores consejos para los padres para defender los valores de la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? ¿Por qué la ideología de género ataca la educación? ¿Por qué la ideología de género ataca a la familia? ¿Por qué se deconstruye el hombre? Ya con eso tenés como para 3 meses subiendo material. Pero siempre con el mismo eje, porque tiene que ver primero tu público. Recién cuando tenés un público importante, puedes como ampliarte a otros espacios. Es un consejo que a nosotros nos ha servido bastante porque cada uno en la fundación está como especializado en una área, digamos. No tocamos distintas áreas porque si no, miren, cuando todos van, no va nadie. Entonces lo mejor es ser más o menos específico. Muy bien, tenemos otra pregunta igual de Pedro Pedreros. Pedro, tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Sí, ¿ahí? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero que nada, agradecer a Horacio por este tiempo que dedica, ¿no es cierto?, también a instruirnos acerca de todo esto, feminismo, adoctrinamiento, aborto y cuántas cosas, ¿no es cierto?,
la familia se ha visto invadida, nuestra sociedad se ha visto invadida en los últimos años. Y la verdad es que una pregunta tal vez un poco simple, pero no sé si la respuesta es tan simple. Nosotros somos parte de una sociedad, ¿no es cierto? Somos parte activa de una sociedad donde tenemos muchas veces, o en general, ¿no es cierto?, derecho a voz y voto en muchos aspectos. Pero ¿cómo, no es cierto?, nosotros como ciudadanos comunes, ¿ya? ¿Cómo podríamos combatir todo este ataque ideológico que se da a la familia y a la sociedad? Siendo solamente personas comunes que no tienen acceso ni a plataformas, ni a medios audiovisuales masivos, ni nada de eso. Aparte de la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos combatirlo? ¿Cómo ser parte activa, ¿no es cierto?, de esto basado en la experiencia? Me imagino que la experiencia en Argentina. No sé si se entendió un poco la Sí, pregunta. sí, perfecto. Y yo creo que es para que sepan, yo todos los días salgo a las 11 de la noche en vivo entrevistando a especialistas. Y para que de paso me sigan en Instagram, que todas las noches hacemos en vivo y ahí pueden ir viendo gente que conoce desde abogacía, historia, psicología, y volvemos a hablar de psicología de las masas. Pero ahí está el tema. Y yo creo que esa es de las mejores preguntas que he visto en los últimos meses. Él dijo, pues es una pregunta simple. Y de hecho, no, es la pregunta más compleja de todas. Porque miren, la pregunta que él hizo es como cuando vamos al médico. A ver, yo lo que hice fue, sí, miren, acá hay un paciente que le duele la cabeza, que le duele la panza y porque lo chocó un auto. Entonces yo puedo describir cómo fue el accidente, qué traumatismo generó. Yo lo que hice fue recién decirle, miren, acá tenemos un tipo que se está por morir, que se le quebró la pierna, que se le quebró la espalda, pero viene justamente Pérez y me dice, bueno, está bien, fantástico, muy lindo. ¿Cómo lo salvamos? Ahí está el tema. ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo salvamos la sociedad? Y primero que todo con fe, o sea, desde el vamos. Si no tenés bien arraigado la convicción, si uno no está realmente convencido de que Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si no estás convencido de un bien mayor, que sí, bueno, esto es lo que me va a impulsar, el resto va a morir. Es una cuestión de fuerza. Porque vas a ir a pelear vos solo, sin el respaldo sobrenatural de la verdad, contra una empresa transnacional. Y está complicado. Yo que hago boxeo, te digo que me ha tocado pelear con tipos más grandes que yo y está complicado. Pero vamos a tratar de darle una respuesta más natural y no tan sobrenatural. Mira, en base a la experiencia en Argentina tuvimos que padecer el kirchnerismo que censuró absolutamente todo, incluido Internet, y ahora está volviendo de vuelta a censurar Internet. Como dije, la creatividad es clave. Nosotros nos encontramos en un espacio de censura que incluso no podemos salir a la calle por la cuarentena. ¿Yo qué hice? Voy a dar un ejemplo, no me gusta hablar de mí, pero voy a tomar el ejemplo que se me viene rápidamente. Yo todos los días utilicé toda la formación que yo tenía y los contactos que había generado a lo largo de mi vida y empecé a hacer todos los días a las 11 de la noche en forma sistemática, sin faltar un solo día, un vivo en Instagram donde hablaba de distintos temas. Pero como yo no sé de todos los temas, ¿qué hice? Los primeros 3 días hablaba yo. Un día hablé, por ejemplo, de ecologismo, después hablé de aborto y después hablé de feminismo. Y el cuarto día, ¿qué hice? El cuarto día tuve que llamar a un amigo que es abogado y hablamos de derecho constitucional. Y después el quinto día hablé de un amigo que es rapero, pero que es pro vida. Entonces dije, bueno, hablemos de la música y de la derecha y la izquierda en el término artístico. Ser creativo, todos los días tengo que inventar algo nuevo. Ayer hablamos de psicología, síndrome post-aborto. Hoy de psicología de las masas y la depresión que genera encierro. Parece una tontería. Pero todo eso me va ayudando a crear una imagen, ¿me entendés? De que la gente dice, uy, nos conectemos para ver a este tipo. Y de repente ya en esa hora de entrevista, en algún momento meto un mensaje pro vida, un mensaje pro familia, un ataque a la izquierda. Y yo estoy compitiendo con gente que a esa hora puede estar tranquilamente viendo los canales de televisión tradicionales. ¿Y yo con qué le compito? Con profesionalismo. Es decir, yo a las 11 de la noche voy a agarrar tu teléfono y me tenés en Instagram, sin faltar. No tengo las porristas de fondo, tengo un par de libras de fondo, no tengo la gran producción con imágenes bonitas como un noticiero. Entonces, ¿qué hago? Le pongo onda, le cambio los ritmos de voz, invito gente, leo los comentarios al aire, hago que todos participen. Si me mandan un mensaje, respondo con un audio para que sea más personalizado. Y uso lo que tengo a mano, generando amigos. Le dedico mucho tiempo a que la gente, que si alguien me apoyó, le dedico mucho tiempo, no le digo, bueno, gracias, chao, chao, sino que me dicen, che, Horacio, tenemos que dar una charla. Bueno, fantástico, vamos. Y vamos. O sea, y generamos amigos nuevos y nos vamos conociendo. Porque el día de mañana yo voy a Chile, por ejemplo, que ya me pasó una vez, que me hicieron un par de aviones, estos corruptos de acá de los sindicatos, y yo me quedé varado en Chile,
Y como siempre me tomé la molestia de conversar, como estamos conversando ahora así entre amigos, como estamos ahora, en este espacio más íntimo, digamos, cada uno en su casa, hubo una familia que me dijo, che, Horacio, ¿qué pasó? Y me quedé varado, no tenía un peso en Chile. Imagínense, tengo un argentino varado en Chile sin un peso. Y una familia de cristianos me dijo, venite para nuestra casa. Me alojaron 2 días, me consiguieron un pasaje nuevo y me volví a Argentina. Si no, me quedaba haciendo dedo de Chile, de Santiago de Chile a Córdoba, imagínense. Entonces, ese es lo mejor. Yo creo que la mejor respuesta es, piensen lo siguiente, miren. Cuando ustedes vean que están muy solos, como bien lo dijo Pedro, o sea, son una máquina, lo que hay de frente es un imperio. Literalmente es un imperio, literalmente es un imperio. ¿Qué tienen que hacer? Como hicieron los cristianos primitivos. De puerta en puerta, de mensaje en mensaje, gastaran las sandalias. Bueno, ustedes gasten los dedos, porque bueno, ya no usamos sandalias. Usen los dedos, mandando mensajes, comunicándose, estando activos en las redes sociales. Si te censuran en una red social, bueno, cuida las palabras, pero no te vayas. Yo en Twitter, por ejemplo, que es donde mejor me va, yo nunca uso unas malas palabras para que no me bloqueen, pero no digo una mentira. Yo nunca dije, por ejemplo, que un hombre vestido de mujer es mujer. Solamente que no voy a decir, a estos jotos hay que reventarlos, porque no voy a mandar un mensaje de odio. Simplemente digo, miren, la verdad es esta y te la quieren imponer así. Y ser sistemático, ser disciplinado, crearse una agrupación, con esa agrupación conseguir fondos económicos, no está mal pedir dinero, no tengan miedo a pedir dinero, se lo aclaro desde ya, porque es trabajo, y un trabajo legítimo, y un trabajo que no va para nuestra gloria, sino para algo mayor. Entonces, no tengan miedo en buscar financiamiento, y eso sí, ese financiamiento úselo en comprar equipos nuevos, en decir, bueno, como no puedo pagarme un estudio de televisión, me compro un buen teléfono, un buen trípode, y todos los días empiezo a subir alguna reflexión a YouTube, que incluso te puedes ganar unos pesos en YouTube y te lo está pagando una empresa privada, ¿se entiende? Ser creativos, eso es fundamental. Te vas a tu iglesia, te vas a tu templo, te juntas con 3, 4 chicas y organizas, por ejemplo, una conferencia pro vida. ¿Y quién la va a dar? Y ustedes mismos. Si nosotros cuando empezamos en Libre, ninguno estaba recibido. Ninguno tenía un título universitario. Éramos 5 chicos muertos, literalmente muertos de hambre. Y dijimos, ¿qué hacemos? Lo que sea, pero no vamos a aguantar más este gobierno corrupto. Y salimos a dar la cara como pudimos. Y hay que ser creativos. Y al principio teníamos unos carteles de cartulina improlijos, salimos a la calle con eso. Y hoy por hoy somos una fundación. Pero te digo, tenés que estar dispuesto. Si no estás convencido de lo que vas a hacer, si vos no vivís para esto, es decir, no vivir de cuidar la familia o el trabajo, sino decir, yo estoy convencido que puedo, va a ser muy difícil. Pero si vos estás convencido, tipo, con un crayón y una hoja en blanco, ya puede hacer historia. Porque los primeros cristianos no tenían ni siquiera eso. Además, les cortaban la cabeza. A nosotros nos censuran en las redes. O sea que a nosotros nos va bastante fácil la lucha esta. Que eso también yo quiero dejarlo en claro que se nos corte tiempo. Nuestra lucha es muy fácil. Porque la estamos haciendo, miren, cómodo, en casa, calentito, afuera está lloviendo y yo ni me enteré. Las primeras luchas por la verdad fueron complicadas cuando si vos te agarraba el imperio te mandaron a los leones. Acá yo me comí la denuncia en el INADI y tengo 2 multas y nada más, o sea que me ha salido bastante barata hasta ahora. ¿Se entiende? Entonces, sin miedo yo creo que esa es la forma. Y muy creativo con las redes. No sé si hay otra pregunta. Para los que no saben, abajito del chat hay una opción de levantar la mano o de reacción, o escriban por el chat si es que hay otra consulta. Mientras tanto, yo quiero hacer una. Horacio, hay muchas personas que todavía como que ven como algo muy sin importancia esto de la ideología de género. De hecho, se le habla hoy, esto forma parte de la ideología de género y no lo creen. Como por ejemplo, el lenguaje. Estábamos aceptando mucho el tema del lenguaje. Por ejemplo, ahora autoridades, cuando hablan, se saludan siempre buenos días a todos y a todas. Bueno, para qué hablar del todes, pero eso es muy evidente. Pero hay otro lenguaje que no es evidente, pero que igual es parte de la ideología de género. Por ejemplo, también es colocar con el arroba, para en vez de colocar se coloca el todos, o señora y señora se coloca al lado, reemplazado por la arroba. Y ahora vemos autoridades, de hecho he visto profesores de lenguaje hablar buenos días a todos y a todas. ¿Cómo enfrentar eso? Porque sin ser caer como en el odioso, porque, por ejemplo, no he visto autoridad en Chile hablar con el todes, salvo en su tiempo Michelle Bachelet, pero no he visto a personas ocupando la E o la X de la autoridad. Sí,
Lo ocupo con el todo sin más. En breve lo van a tener, porque así se empieza. A ver, no van a irrumpir. El lenguaje es, según Hayek, junto a la moneda, una de las principales formas de expresión del orden espontáneo. O sea, básicamente el lenguaje es tan espontáneo que si yo digo buenas noches a todos, no es porque esté discriminando a, por ejemplo, a Jessica. No es que la esté discriminando a Gise, ¿se entiende? Lo que estoy diciendo es economizar lenguaje. Si acá se prende fuego todo, yo digo salgamos todos, no es que la mujer me sentí discriminada, entonces yo no voy a salir a la calle. No. El lenguaje tiene una economía. Y el lenguaje tiene algo que se llama significado y significante. Pero según Lacan, después de la Revolución de Mayo, el pensamiento de Lacan dice, cuando él dice, al campo real no accedo nunca, lo que me queda es solamente el campo simbólico, y el lenguaje es un campo simbólico, lo que se está diciendo es, si yo logro alterar los significantes, yo logro alterar los significados. Porque yo le podría decir, es más, yo le paso de que ninguno de los que está del otro lado, por una cuestión muy obvia, por una cuestión obvia. Ni yo mismo nadie puede en el mundo, por ejemplo, definir lo que es un pizarrón. Nadie puede definirlo con pizarrón, sin excepción. Porque supóngase que me dicen, no, es un pedazo de madera para dibujar. Entonces, yo en un árbol también puedo dibujar en un árbol. Entonces, ¿qué es lo que es el pizarrón? No, pero en realidad es una superficie. Bueno, la mesa tiene una superficie de madera donde también podría dibujar. ¿Por qué la mesa sí y el pizarrón no? Como ven, hay un espacio que se llama una zona gris del lenguaje que siempre va a ser, digamos, no, se genera ese vacío que no se puede definir. Pero uno lo sabe intuitivamente. Uno asocia a qué significado estamos aludiendo, ¿bien? Yo sé que si me dicen pizarrón, no se están refiriendo y estoy excluyendo, por ejemplo, a los autos o las casas, porque estamos hablando de pizarrón. Y si me dicen hombre o mujer, yo más o menos sé qué excluir y qué no excluir. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Con el lenguaje lo que se intenta es cambiar el campo simbólico, pero también cambiar los campos de poder en el fondo. Miren, con esa idea de la discriminación a las mujeres, que el lenguaje discrimina, que el todos discrimina, es un invento, Porque lo que están haciendo es simplemente destruir la conciencia histórica que tiene el lenguaje español. Nada más. Destruir la conciencia histórica. El fondo de la izquierda es destruir, como lo dijo el propio Marx, borrar la historia y crear un hombre nuevo. Ese es el fin último. ¿Por qué digo que no sirve el lenguaje inclusivo? Porque supongamos que fuera cierto que el todos discrimina. Y supongamos que fuera malo discriminar, porque no es malo discriminar, quiero aclarar. Pero supongamos que fuese malo discriminar. Y supongamos que el lenguaje discrimina. Estamos dando, por supuesto, dos errores, pero lo vamos a suponer que es real. Fíjense en qué pasa en Japón, qué pasa en la mayoría de los países africanos y qué pasa, por ejemplo, en Turquía. Estas tres regiones que yo nombré tienen un lenguaje inclusivo, hablan en neutro. Ellos no tienen distinciones entre hombre y mujer en un montón de aspectos. Es un lenguaje totalmente inclusivo. Y son las sociedades donde mayor asimetría de poder hay entre el hombre y la mujer. Y sin embargo, el feminismo está perdiendo tiempo con esto, desviando la atención con estas estupideces, para no entender causas reales como puede ser, por ejemplo, la violencia, pero no la violencia de género, sino una violencia intrafamiliar, porque los lazos familiares están totalmente fracturados por el propio movimiento feminista, que ha hecho una guerra entre el hombre y la mujer. Entonces, como no quieren que la sociedad despierte y se dé cuenta que el propio feminismo fracturó los lazos familiares y por eso los índices de violencia se están disparando en los últimos 10 años, nos hacen perder el tiempo creyendo de que si hay violencia en la sociedad es culpa del lenguaje. Cuando acabo de citar 3 regiones a nivel mundial que demuestran que están equivocadas como en todo lo que han hecho a lo largo de su existencia. Así que, ¿cómo combatir eso? Hablando como habla una persona normal. A mí cuando me había tocado un simposio, un seminario, yo digo buenas noches a todos, y se acabó. Y si alguien se siente discriminado, que me lo diga. Pero tampoco tenemos por qué ceder a los caprichos lingüísticos de una minoría resentida, que en definitiva es eso, una minoría resentida, no es más que eso el feminismo. No sé si hay alguna otra consulta. Eduardo, no sé si tiene la otra mano o quedó la mano levantada desde en delante. ¿Quedó levantada? Quedó levantada, sí. Ah, ya. Pedro Díaz, ¿quieres una consulta, cierto? Sí, porfa. Sí, adelante. Gracias a Horacio por el tiempo que
que está, lo vemos nosotros, al menos lo veo yo, invirtiendo con este tema de la ideología de género y todo lo que viene de fondo. ¿Nos podrías comentar un poquito de Simone de Beauvoir, sus pensamientos, cómo ella ha influenciado en este movimiento también como ideológico? Es muy buena pregunta, y se nota que conoce, se nota que conoce. Simone de Beauvoir, para quienes no conocen, es una filósofa, para muchos es la madre del feminismo de segunda ola. Yo insisto, para mí no hay una segunda ola de feminismo, sino que hay donde realmente aparece el feminismo. Era la esposa de un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, y no es un tema menor, ni la filosofía francesa ni la filosofía existencialista en cómo influyen en su forma de entender las relaciones. Ella cuando escribe justamente El segundo sexo, que es la obra cumbre, es donde siente las bases del feminismo, pero ya no del feminismo radical que podemos ver con Kate Millett o Firestone, y no ese feminismo postmoderno que niega la condición de mujer, sino que ella es como que el pensamiento de Simone de Beauvoir es como que de toda la rama del feminismo, el mayor porcentaje de feministas está influenciado por lo que ella dice en El segundo sexo. ¿Qué es lo que dice en El segundo sexo? Que no se nace mujer, sino que uno llega a serlo. ¿En qué sentido? Dice, bueno, mira, vos podés nacer con cierta carga genética, vos podés nacer con ciertos genitales, pero estas cargas genéticas no definen tus conductas. Es decir, perdón la palabra, tener pene o tener vagina no te va a definir cómo te tenés que comportar vos en la sociedad, sino que tus comportamientos sociales están prefigurados por el componente cultural que te asigna ciertos roles. Entonces, decir que la mujer tiene que usar rosa o pollera, o que el hombre tiene que trabajar de sol a sol, en realidad es un componente cultural. Dicen, supongamos, porque el cristianismo dice en el Antiguo Testamento que el hombre va a trabajar de sol a sol, es un componente cultural. No es que haya algo en la naturaleza que diga que tiene que ser así. Que dicen que el hombre tiene que ser más fuerte y la mujer más cariñosa, es un componente cultural. Entonces dice, la sociedad te va formando y te forman bajo una lógica de opresión. Es como que toman un momento una parte de Engels también cuando escribe, que yo recomiendo que lean Engels, porque si no, no van a entender el fondo de la cuestión de la izquierda con la familia. Entonces lo que está haciendo Simone de Beauvoir es decir, fíjense que para lograr la emancipación de la mujer, que es una palabra clave, ella tiene dos palabras clave, la emancipación y liberación. Para conseguir la liberación de la mujer es necesario romper las ataduras sociales. Estas construcciones sociales que muestran a la mujer cómo tiene que comportarse, hay que destruirlas, hay que cuestionarlas, hay que debatirlas y finalmente erradicarlas. Entonces ahí está el gran aporte de Simone de Beauvoir al feminismo. Entonces, en ese aspecto es en parte atendible. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es real que la sexualidad, o digamos, la identidad sexual de una persona no se explica solamente desde la biología. Y eso es real. Porque si yo explicara todo desde la biología y solamente desde la biología, yo tendría que decir, bueno, si una niña de 12 años, por ejemplo, ya puede quedar embarazada, yo tendría que, como la biología lo permite, aceptarlo moralmente. Y no es así. Pero tampoco se explica todo desde lo cultural. Porque si yo explico la sexualidad desde lo cultural, solamente como lo hace Simone de Beauvoir, yo diría, bueno, entonces no hay diferencia alguna entre hombre y mujer, porque yo a la postre puedo decir que en realidad somos todos iguales, no cambia nada. Si el hombre se autopercibe mujer y quiere vivir como mujer, es mujer, y lo cual no es así, porque incluso hay diferencia no solamente en lo biológico, sino en lo psicológico. Y por eso la mayor tasa de suicidio tienen justamente los transexuales. Y no es porque estén oprimidos por esta sociedad, quiero aclarar. Entonces, como vemos, hay una serie de componentes que no se puede rescatar nada, pero es como que tomó ciertas verdades y las extrapoló, como de que la cuestión cultural. Y además que lo que generó la poste, además que reivindicó la pedofilia en un momento de su vida, ojo con eso, porque acá hay muchas feministas que esa parte la olvidan. Ella reivindica un movimiento pedófilo en Francia, y después dicen las feministas, no, porque lo que quiso hacer fue como emancipar la sexualidad y un momento de liberación, sí, pero legitimó la pedofilia, no la pueden disfrazar por ningún lado a eso. Pero porque justamente pasa esta cuestión, si yo empiezo a negar todo lo que vengo, si yo empiezo a negar y atacar, que es común que nos pase a los que somos conservadores, que nos atacan por este lado, si yo empiezo a negar las tradiciones históricas,
termina siendo un pandemonio en donde cualquiera hace lo que quiere. ¿Bien? Porque yo podría ser ateo si quisiera. Pero ¿cuál es el tema? Que si yo niego, por ejemplo, los vínculos que tiene la moral cristiana con la sociedad occidental, aunque yo fuese ateo, yo tendría que respetarlo por una cuestión sencilla. El cristianismo sentó desde hace más o menos, bueno, esto ya viene como de 3.500 años atrás, pero ¿cuáles son las 4 premisas de la sociedad occidental? La sociedad occidental es deontológica, no es utilitarista, aunque ahora ya se ha desdibujado mucho. Como es deontológica, sus premisas son negativas, porque responde a la libertad negativa. Y esta moral objetiva dice, no robarás, no matarás, no violarás, no mentirás. Si yo desarraigo la cultura cristiana, porque estoy como Simón de Beauvoir, enojada con la fe, enojada con Dios, enojada con el macho patriarcal, estas nociones que son históricas se desdibujan y ya que cualquiera viola, cualquiera roba, cualquiera hace cualquier cosa, y fíjense lo que ha pasado de mayo francés en adelante, como viene la decadencia en Occidente, donde tenemos toda una manga de degenerados en el poder, corruptos, y donde lo que importa más es ver si un funcionario dijo todes, a ver a cuánta guita se choreó el hijo de Bachelet. Entonces, ¿qué pasa? También, insisto, en el fondo hay una cuestión económica, más allá de la cuestión sobrenatural, que estos tipos necesitan hacer guita fácil y mantener a la gente entretenida con tonterías como puede ser la letra E, mientras tanto van legitimando paulatinamente la pedofilia, que en esto es un momento a nivel mundial, que hay gente buscando legitimar la pedofilia. Y no solo la izquierda, que hay muchos liberales que se han comido el verso. Dicen, no, porque pedofilia es una cosa y pederastia otra. Entonces, la pedofilia es un deseo más que hay que legitimarla. Y esto no es solamente del feminismo, en esto también hay muchos liberales prendidos. Así que yo, eso es lo único que puedo decir de Simón de Beauvoir en este momento. Bien, tengo una pregunta acá por el chat de Gisela. Pregunta si la RAE aprobó ya este tipo de escritura, la escritura inclusiva. La verdad no lo desconozco, yo no sé si... No, hasta ahora no. La última versión que yo tengo es que incluso la rechazó por completo por anacrónico, por una serie de cuestiones que incluso tienen que ver con que no responde al lenguaje español, es un injerto moderno, pero paulatinamente yo creo que lo van a tener que aprobar en cuanto que la RAE, a ver, Google no existía en su momento, y ahora se habla googlear. ¿Por qué? Porque la RAE no dice cómo hablar el español. Quiero aclarar esto. Hoy no está aprobado, pero paulatinamente se va a aprobar, pero no es culpa de la RAE, porque la RAE no te dice cómo hablar el español. No es un órgano prescriptivo, es un órgano descriptivo. Entonces, si toda la sociedad, por ejemplo, me pasó una vuelta que yo perdí una discusión en público, esto me pasó una vez. Yo decía, por ejemplo, que la palabra solo, pues yo digo, yo solo soy un hombre. Esa palabra solo, por ejemplo, lleva una tilde en la O, porque es sinónimo de solamente. Yo solamente soy un hombre y yo solo soy un hombre. Pero no es lo mismo que decir, yo estoy solo. Entonces, esa tilde, por ejemplo, diferencia el sinónimo de solamente a la soledad, ¿bien? Pero fíjense qué pasó. Como la mayoría de la gente a lo largo del tiempo esta diferencia no la sabía, escribían sin tilde siempre la palabra solo. Siempre la gente la escribe, ¿por qué? Porque no saben esta diferencia. Y a mí me encanta el lenguaje español, pero ¿qué sucedió? La RAE vio que la mayoría de las personas no escribía con tilde la letra O la palabra solo. A la postre dijo que está bien dicho solo, cuando es sinónimo solamente, sin la tilde. ¿Qué quiere decir este ejemplo, esta anécdota que conté yo? Que la RAE va a terminar reconociendo lo que la sociedad use. Si la sociedad usa mal la letra E y dice todes, si la sociedad usa mal la palabra solo, si la sociedad escribe mal, por ejemplo, una serie de palabras que son comunes de ver, la RAE lo termina reconociendo porque es parte del orden espontáneo. La sociedad termina aceptando y se habla en forma burda, lamentablemente, pero así funciona. Pero hasta ahora no se ha aprobado, pero digo que tarde o temprano se va a aprobar. Gracias. Hay otra pregunta más acá de Antares, no sé si la quiere hacer o la leo yo, no sé, la hago yo. Anotó acá en el chat, sí, la hago yo, me indica que sí. ¿Qué puntos podemos atacar en medios de redes ahora que hay más salida por redes? Esa pregunta hace Antares. ¿Qué puntos? Sí, ¿qué puntos podemos atacar en medios? Me refiero a que, imagino que refiere a estos temas de ideología de género, o no sé si la quiere aclarar la pregunta, Pastor Antares, no sé si lo quiere aclarar. Sí, mi pregunta va enfocada a que como esto es algo globalizado y que aborda muchos temas
que, como decías, unos son distractivos y otros son herramientas para llegar a algo. ¿Qué puntos atacamos para no irnos por las ramas, para no caer en el juego de la distracción y poder afectar directamente los puntos importantes, los que son de base? Porque en este tiempo de cuarentena todos están mucho más atentos a los medios de redes sociales, entonces tenemos más atención para poder tocar puntos y que no nos diluyamos en los temas que tocamos, sino que sean puntos útiles y que vayan al fondo del asunto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que viendo el contexto de pandemia, a ver, hay un tema que es clave acá. La libertad religiosa es fundamental. Cuidado, porque hay gente que confunde los conceptos de libertad religiosa con Estado laico. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa confusión sale ganando la izquierda. Ojo con confundir Estado laico con libertad religiosa, que son oxímoron en realidad. Pero yo haría mucho hincapié en lo que es la libertad de credo, que es por lo que van a ir. Yo estoy viendo el futuro de Chile, básicamente, por lo que sucede en Argentina. Van a ir por el tema de la libertad de credo tarde o temprano. Más temprano que tarde. Porque tiene una resistencia. Imagínense que tienen una docente que le está diciendo a 30 chicos que hablen con la letra E, cuando de repente viene un pastor y le dice a 10.000 creyentes que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Hay un problema el feminismo. Entonces va a tener que atacar la libertad de credo, empezar a censurar. Yo haría mucho hincapié en eso, mucho hincapié en el tema de la libertad, en demostrar lo que ellos son los autoritarios, es decir, déjame que yo eduque a mis hijos como yo quiera. El famoso con mis hijos no te metas, y una premisa fuertísima, porque es decir, saca tus manos del estado de mi familia, o sea, dejar que yo a mis hijos les eduque como a mí se me cante. Haría mucho hincapié en eso, pero sobre todo aprovechar este contexto de globalismo y la pandemia para focalizar los valores patrios, para focalizar la identidad nacional, la identidad patria, la identidad histórica, el devenir de Chile. Yo creo que haría mucho hincapié en eso, porque el globalismo es la aldea global, es que todos seamos iguales en el mundo. En todo caso, el cubano, si está en contra del régimen cubano, se agarra y se pone a nadar y cruza a Miami. No se puede escaparse si quiere, puede, digamos, pero aún le queda una gota de esperanza, digamos. Una gotita de esperanza le queda al cubano. Pero cuando el globalismo se instale, ¿a dónde te vas a escapar? ¿A la luna? Si ella va a estar bajo el régimen de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo haría mucho hincapié en decir, cuidemos las fronteras, cuidemos las identidades patrias, cuidado en ese sentido con el patriotismo, de no dejar que movimientos separatistas como los mapuches, como lo que hicieron hacer en España, empiecen a cobrar fuerza. Porque en España sí que le pasaron mal con el separatismo. O sea, cuidado, porque yo todos los días hablando con la gente de España, que son con los que tenemos convenios, lo de España es una muestra clara de dónde va a ir a parar Chile si no frena el tema de los movimientos separatistas a tiempo, que encima se van a aliar con los movimientos anarquistas. Entonces yo haría mucho hincapié en decir, atendamos estas cuestiones, resguardemos la patria, resguardemos nuestra república, dejemos que esta gente que está por fuera de las instituciones nos vengan a marcar la agenda política, porque lo que están buscando es eso, desestabilizar, destruir, y cuando el poder político local se pierde, ¿quién ocupa ese lugar? El poder transnacional. O sea, queda habilitado para que desaparece el poder institucional de Chile y se abren las puertas para que el poder transnacional ocupe Chile como quiera, como desee. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Horacio, con lo que tú hablaste antes del lenguaje, me salta la duda, o siempre he tenido cierta duda. Cuando uno se refiere, es mejor hablar de lo normal o lo natural, porque yo entiendo que lo normal cambia según, como tú bien decías, la percepción que hay en la época. De hecho, en la época de Hitler era normal matar judíos, era normal. Entonces, cuando nos refiramos a si es normal que un hombre esté con una mujer, ¿es mejor decir normal o es mejor natural? Porque lo natural va a seguir siendo siempre, tiene un orden, la naturaleza no cambia, pero lo normal entiendo que va cambiando según lo que se esté aceptando durante una época, lo que la sociedad acepta. Sí, es buena apreciación. Bueno, yo creo que está más o menos la respuesta ahí mismo, digamos. A ver,
Igual voy a hacer una aclaración para no volver a repetir lo que usted dijo y tratar de hacer como una apreciación. Pero lo que dijo está muy bien. Lo que usted dijo está perfecto. Bien, normal es lo que comúnmente ocurre. Bien. Lo que comúnmente ocurre es lo normal. Si comúnmente se persigue a los judíos, es normal perseguir judíos. Si en forma normal en una sociedad se silencia y se censura el cristiano, bueno, ocurre normalmente eso. Entonces, normal es lo que suele acontecer conforme el curso ordinario de las cosas. Esto tenganlo en presente. Si según el curso ordinario de las cosas sucede algo, ese algo es normal. Esto es bueno saberlo. Ahora, no todo lo que es normal responde a una lógica natural. También es bueno saberlo. No todo lo que está normalizado por la sociedad responde al derecho natural. Pero vamos a hablar un poquito de naturaleza. Y usted un poco ya se acercó a la respuesta final. Toda naturaleza posee una esencia. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino cuando toma la tesis de Aristóteles. ¿Bien? Incluso, ¿qué fue la maravilla de Santo Tomás de Aquino? Y recuerden, por ejemplo, que Platón, que marcó mucho la filosofía occidental, Platón, él tenía como dos mundos, Platón. Tenía el mundo ideal por allá y el mundo material por acá. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, te puede decir la naturaleza humana, pero la naturaleza humana ideal y lo material. Entonces, como que había que descubrir esa naturaleza, pero después tiene que estar perdiendo tiempo en buscar la naturaleza, por ejemplo, de un cabello o de la basura. Entonces, eso ya como que le tira un poco por abajo la tesis de Platón. Pero Santo Tomás de Aquino logra amalgamar lo que es materia con idea, con utilidad. Y esto es clave, porque la naturaleza, además de ser ya de poseer una propia esencia, posee también una utilidad. ¿Bien? Esto es clave entender en Santo Tomás de Aquino, porque si no, no entendemos toda la filosofía occidental después. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos no es natural, voy a tomar un ejemplo muy puntual, para que se entienda, porque si no, no vamos a quedar muy en lo abstracto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no es natural, por ejemplo, dos hombres fornicando. Yo te diría, cuidado, porque a ver, ¿en qué sentido no es natural? La sexualidad tiene un fin reproductivo, que es la utilidad de reproducirse. Pero también posee emergentes. ¿Cuál es el emergente de la sexualidad? El placer, que es como el estímulo para reproducirse. Entonces tenemos que saber distinguir lo que es esencia de accidente. Accidente es, por ejemplo, que yo cuando era un cigoto, me empezó a crecer las piernitas y después con el tiempo me empezó a crecer la altura y con el tiempo me empezó a crecer la grasa, lamentablemente. Pero bueno, son accidentes, van emergiendo. Y a veces yo no puedo contar lo que emerge, pero ¿dónde estuvo mi sustancia? En el momento que una estructura genética se fusionó con otra estructura genética y aparecí yo, una identidad genética irreproducible a lo largo y ancho del universo, en el tiempo. Ahí aparece un nuevo ser, porque antes era el no ser. Entonces, como vimos, hay esencias y hay accidentes. La sexualidad, pues, lo podemos entender como la esencia de la reproducción. Y el accidente o el emergente sería, por ejemplo, el placer. Por eso yo también soy muy cuidadoso, porque, por ejemplo, si aquí metemos la homosexualidad, me dicen, dos homosexuales no es natural. Yo te digo, pará, ¿qué es lo que sería no natural? Yo acá tengo un pendrive, ¿ven? Si yo el pendrive lo dejo caer, ¿qué pasó? Naturalmente, pues, de arriba para abajo, porque la masa, la fuerza de la gravedad y una serie de leyes físicas me dicen que lo que está arriba cae. Si esto fuese de helio, se iría para arriba, pero porque la naturaleza, con la masa y toda esta cuestión de los gases, haría que se fuera para arriba. ¿Cómo hubiese sido antinatural? Que si yo agarraba el pendrive y en vez de dejarlo caer, yo lo soltaba y se iba para el cielo, eso sería antinatural, porque no responde a las leyes de la naturaleza. Si un hombre puede mantener relaciones con otro hombre, es porque la naturaleza le permite ese acto. Entonces acá vamos a meter la segunda cuestión del derecho natural, porque yo sé que puede ser un poco confuso este concepto. Que naturalmente dos hombres puedan mantener relaciones, está, digamos, en su esfera de libertad, no quiere decir que sea acorde al derecho natural. Esto sí me queda claro porque parece que confunden muchas cuestiones y los discursos públicos salen a decir la homosexualidad no es natural. No, aclaren en qué sentido no es natural. Porque, como digo,
Tirar una piedra y que la piedra vuele sería antinatural. Pero si la piedra cae, es porque naturalmente puede caer. Entonces nos tenemos que alarmar de que la piedra cae. En todo caso hay que buscar las leyes físicas para entender ese fenómeno. Cuando dos hombres mantienen relaciones, claramente que no se pueden reproducir. Claramente que no se pueden reproducir. ¿Bien? Acá está la cuestión del derecho natural. ¿Qué razones morales habría para que, si dos hombres no se pueden reproducir, se les dé el mismo trato jurídico a una unión familiar en la cual sí se pueden reproducir, como es por ejemplo el hombre y la mujer? ¿Cuáles serían los argumentos morales por los cuales el Estado tiene que obligar a que una institución cristiana como el matrimonio sea aplicada a una institución no cristiana, como puede ser, por ejemplo, la unión de dos hombres? No estoy diciendo que el Estado vaya y los case en una cacería, digamos, que vaya y los atormente. Estoy diciendo, ellos en su fuero privado van a realizar las prácticas que deseen. Bueno, pero ¿por qué el Estado tendría que utilizar sus mecanismos para regular una cuestión netamente privada de estos dos tipos? Por dar un ejemplo. Por eso dije, cuidado con el tema de las esencias y los emergentes. ¿Bien? Cuidado. Porque la esencia del matrimonio es la perpetuación de la especie. Y aun si no fuese cristiana, porque uno dice, che, ¿qué pasa con los harenes donde hay muchas mujeres o muchos hombres? Está demostrado que el paso del tiempo son deficientes esas formas de unión familiar. La forma de unión más eficiente ha sido siempre un hombre con una mujer, históricamente, aunque uno no cree en Dios. Históricamente la sociología lo demuestra así. Por eso la izquierda quiere atacar esto, porque es el principal escudo frente al poder político. Por eso dije, con el tema de la naturaleza, hay que saber distinguir cuál es la esencia de cada cosa. ¿Bien? Porque si uno dice, no, naturalmente no podrían, sí, no, naturalmente pueden acostarse. Lo que naturalmente no va a pasar es que se reproduzcan, claramente. Entonces, si naturalmente no pueden hacer A, no se le puede dar el mismo tratamiento a lo que naturalmente sí puede hacer A. Era la única acotación. Yo sé que para uno puede estar en contra, y bienvenido sea si hay alguna discrepancia, porque es un tema álgido que genera mucho debate al respecto. Me queda bastante claro. Para los que se han ido incorporando ahora, estamos en la parte de preguntas y respuestas a Horacio, así que si quieren hacer una pregunta, lo pueden escribir por el chat. Pedro Díaz está levantando la mano, o hay un botoncito también acá en el Zoom que si da una manito la puede levantar igual para poder darle la palabra. Pedro, adelante. Sí. Todo este tipo de ideología necesariamente necesitan de un respaldo a través de leyes, a través de una batería de apoyo que les permitan moverse no tan solo en una comunidad, sino que también en los países. En Europa van bastante adelantados en este sentido, en cuanto al avance de la ideología de género, y hace unos años atrás apareció una llamada ley Mordaza, en la cual se quería de alguna forma proteger a quienes pensaban distinto en cuanto a, o más bien les gusta el tema de la ideología, la igualdad, el feminismo, el matrimonio homoparental y todas esas cosas. Entonces quienes estamos en contra, entre comillas, en contra de ellos, nos llamarían violentistas, como que incitamos al odio. Entonces, ¿cómo va eso acá en Argentina, en Chile, en Latinoamérica? ¿Cómo va el avance de esa llamada ley Mordaza? Qué buen tema porque es el tema de fondo. Y es, a colación, no me acuerdo quién me había preguntado del tema de las redes. Yo dije, bueno, sean prudentes con lo que dicen, pues está este tema. Lo que, en el fondo, lo que está poniendo Pedro Díaz en el fondo es, ¿qué pasa con el famoso delito de odio? El fondo de la pregunta encapsulada es, ¿qué sucede? Bueno, miren, la verdad prevalece siempre. Eso es un hecho constatable, digamos. O sea, uno no puede ir contra la verdad. Como dije, el tema de la piedrita, yo podría, esto se vincula con el tema de la ideología, ¿ya? Y ahora lo vamos a vincular a lo que está planteando muy bien acá Pedro. Miren, yo quizá me pasé al comienzo una parte muy importante que es, ¿qué es la ideología? Bueno, hablamos de ideología de género y podemos hablar de ideologías ecologistas, pero ¿qué es la ideología? Las ideologías es más que un conjunto de ideas. Es un conjunto de ideas
que intenta dar explicación de la realidad con total prescindencia de lo que es el dato, la veracidad, prescinde por completo todo lo que es bueno, bello y cierto. Esa es la ideología. Y ahí está el tema de la ley de culto también, que eso va al tema. Miren, ¿vieron el ejemplo que yo les di de la piedrita, que si yo la suelto, la piedrita se cae? ¿Bien? Piensen en el siguiente sentido. Para entender la pregunta de Pedro Díaz va a ser medio complicado, pero voy a tratar de engancharla bien. Si yo tengo un paradigma científico, yo parto de una ley natural. ¿Cuál sería, por ejemplo, la ley natural? Voy a tomar un ejemplo tonto. El de la piedrita, por ejemplo, que el calor dilata los metales. Yo creo que todos los metales, para ser metales, si yo los pongo al calor, se dilatan. Es como una especie, es una ley universal, digamos. Todos los metales que existen hasta el día de hoy, con el calor se dilatan, si no, no es metal. Pero ¿qué pasa? Como es un paradigma, podría aparecer algún metal que no se dilate con el calor. Entonces yo tendría dos opciones. O pienso que no es metal, o intento rehacer una nueva ley que diga, bueno, yo no voy a explicar los metales a partir del fenómeno del calor, pero siempre estoy dispuesto a que se falsee mi teoría. Esa es la esencia. El paradigma dice, sí, yo tengo esta idea en mi mente, pero yo sé que puedo estar equivocado y cuando se demuestre la falsedad, cambio de idea o cambio la tesis o cambio el objeto de estudio, pues algo cambia, algo cambia. En cambio la ideología no. La ideología, supongamos que yo tengo la ideología de que en realidad la gravedad no existe. Y yo digo, no, porque la gravedad no existe. Y yo te digo, che, pero mirá, acabo de tirar una piedra y la piedra cayó. No, no es que la piedra cayó. La gravedad no existe. Lo que pasó es que cuando vos soltaste la piedra, el planeta Tierra está subiendo constantemente, como dicen los terraplanistas. Entonces, en realidad no es que la piedra cayó, es que el planeta subió. Voy a decir, pero no puedes ser tan idiota de pensar, bueno, ¿qué pasa? La ideología ciega a las personas. Si yo tengo una persona que demuestro que un tipo tiene una relación tortuosa por un mecanismo porque no tuvo una buena familia de niño y por eso después asesinó a la mujer, una persona sana, ¿qué diría? Justamente, che, mirá, cuidemos los lazos familiares, porque este tipo mató a la mujer porque el niño fue criado sin padre, entonces busquemos familias fuertes y unidas. ¿Qué va a decir una feminista? No, la mató porque es mujer. Es decir, pero ¿y que el tipo era un enfermito que estaba atrás de la reja esperando que cruce una mujer para meter un hachazo? No. Pero, sin embargo, el feminismo te dice, no. Vos hablas con una feminista y ¿qué te dice? Te dice que le fue mal en la vida porque no estudió, porque, bueno, le tuvo una mala relación amorosa, porque tuvo mala suerte. No, me va mal porque soy mujer. Sí, pero mirá que en realidad la brecha salarial no existe, mirá que estos datos son falsos, mirá que no mueren tantas mujeres por aborto. Sí, pero a mí el sistema me va bien porque el patriarcado existe. Entonces, esa es la ideología. Niegan todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza a trastabillar? Porque yo puedo estar ciego viendo esta tontería. Yo les podría decir a ustedes, por ejemplo, los que están del otro lado, les digo, miren, cuando yo tiro una piedra, la piedra vuela. Y muchos se me cagarían de risa. Y está bien si se me ríen. Oye, este tipo está drogado. ¿Cómo tiene una piedra y la piedra va a volar? Entonces yo podría decir lo que quiero. Yo puedo decir las piedras vuelan. Pero va a venir Eduardo Flores y va a decir, no, maestro, mira, si vos agarrás una piedra y la soltás, la piedra no vuela, la piedra se cae. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi ideología impere? Como yo no puedo constatar de que las piedras vuelan, porque si yo lo quiero constatar queda un ridículo, como si uno quisiera constatar el feminismo, queda en ridículo. Las feministas no debaten por esto. No van a encontrar una sola feminista debatiendo con alguien que le haga frente. Desde ya se lo digo, pues llevo años en esto. Nunca una feminista aceptó un debate en vivo conmigo. O al menos que quede grabado. Porque sí hubo dos que me debatían, pero no quisieron que se grabe. ¿Por qué? Porque hay en expuestos que viven de una mentira, porque los datos superan la realidad, ¿bien? Y los argumentos también. ¿Qué hace entonces? ¿Qué tengo que hacer yo que creo que las piedras vuelan? La famosa ley de culto, que está pasando en Chile, el INADI, que es lo que pasa en Argentina, la censura, que es lo que pasa en Europa, los delitos de odio, que son los que pasan en Estados Unidos. Silencio que me hace la contra. Entonces, si Eduardo Flores quiere demostrar que si él tira la piedrita y la piedrita cae, yo voy a decir que un enfermo patológico, piedrofóbico, porque le tiene fobia a las piedras, entonces, como él le tiene fobia a las piedras, yo lo voy a censurar y yo voy a decir que en realidad las piedras vuelan. Y el que se anime a ir en mi contra porque cree en Dios y cree que Dios creó la gravedad,
yo lo voy a mandar preso, de alguna forma u otra. Así funciona el poder político, por eso dije, cuidado con el concepto del Estado. Cuando empezamos esta transmisión, que dijimos, no se olviden que acá el chiste de fondo es quién tiene el monopolio para silenciar y censurar. Porque si no, sería la verdad de Eduardo, estaría a la par de mi verdad. Nada más que cuando yo tire la piedra y se caiga, yo quedo en ridículo. Y él queda como un ganador. Pero si yo tengo el monopolio de la fuerza en mis manos, yo sí puedo silenciarlo. Entonces, Eduardo y Jessica o Pedro Díaz, ¿qué van a ver? Van a ver que en realidad las piedras vuelan, que no las van a ver, pero va a estar mi discurso y cualquier voz disidente silenciada. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar que solo la verdad de mi ideología impere. Y ese es el fondo de la cuestión con la pregunta que me hicieron. El chiste es simplemente callar al que pueda pensar distinto, porque se cae en el acto la mentira que están queriendo imponer a nivel global. Y el globalismo necesita la censura del Estado sí o sí. Sin Estado no se explica ninguno de estos fenómenos. Muy bien, les recuerdo que nos queda media hora de conversación con Horacio. Está la libertad de que sigan haciendo preguntas. Eduardo, adelante. No, solo quería hacer hincapié con lo que Pedro preguntaba y Horacio en realidad lo respondía. Quería hacer hincapié porque es súper importante y en esto, si es que Antari está ahí, no haga, digamos, porque Antari está más, ¿cómo se llama? Está más preocupada con respecto a lo que está pasando con las leyes hoy día, porque está en el conservatorio, ¿cierto? Con familia. Hoy día, no sé si el gobierno o el Estado, hace mucho rato que le quieren meter mano a la ley de culto. Y todo va a esto de la mano. Sí, Todo va a ir de aquí la mano. legislativamente está muchos proyectos de ley de modificación a la ley de culto y en paralelo a eso la ley Mordaza que mencionaba tiene el tema de censurar a las autoridades, o sea, afecta a la democracia, a censurar los medios de prensa, censurar a organizaciones sociales, cosa que ninguna legislación chilena penaliza o hace un tratamiento jurídico a una organización. Y ahí esa ley la han estado impulsando, pero no ha podido avanzar. Y las leyes de modificaciones a la ley de culto tampoco han podido avanzar porque tenemos una constitución que asegura esas libertades. Entonces son leyes inconstitucionales y que si bien están en trámite, no se han vetado, tienen mucha oposición de parte en estos años del Ejecutivo y en los años anteriores por la parte jurídica, porque la Constitución las vetaría a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Empezó todo este movimiento de cambiar la Constitución porque la Constitución resguarda todas estas libertades de las que se han estado hablando. Bien. Sí, yo lo único que por ahí, perdón si alguien se siente decepcionado, yo tengo cierto nivel de escepticismo con el tema de la democracia. O sea, yo de chico era muy demócrata. Era, no, la democracia, la democracia y la república, que las libertades. Miren, hay un tema que yo no quiero tocar todavía porque creo que no es prudencia, no es prudencial en este momento, pero te vas a dar cuenta que si todo este vasallaje en contra de la fe y en contra de la familia se da, es porque algo que tiene característica la fe y la familia es que son jerárquicos. O sea, Dios no es democrático. Dios no dijo, bueno, los ángeles pueden votarme este año y de acá el año que viene renuevo cargos y me vuelven a votar los ángeles. O sea, si nosotros creemos realmente en Dios, acá no votamos de decir, bueno, este año es Dios y el año que viene es San Pedro. No es tan así. Y tema de la familia también. Yo dudo mucho, siendo yo padre, yo dudo mucho que si se sientan a la cabeza de la familia, le vayan a permitir que sus hijos digan, bueno, hijo, a ver, elegí vos si querés estudiar esta semana, o elegí vos si querés que yo sea tu papá y la semana que viene que tu papá sea otro. Pero uno dice, ¿cómo? Volviendo al tema del tema de lo natural, lo normal, ¿por qué nunca? Yo me doy cuenta como que no, la gente no se anima como a cuestionar ciertas cuestiones de la democracia. Como que la gente como que dice, yo en mi vida privada, que es donde realmente vale el individuo, en lo privado, donde realmente el individuo florece, en lo privado, ni la familia ni la fe es democrático.
Y sin embargo queremos que lo público, que es lo que nos domina, el poder, eso sí sea democrático. Y yo creo que, a ver, está bien elegir representantes, está bien que no se queden eternizados en el poder, está bien la libertad de elección, la libertad de representación, pero tampoco creemos que la democracia es un valor moral, es un instrumento más, es un instrumento, no un valor. Quiero aclarar eso. Si fuese un valor y democráticamente se vota, por ejemplo, a favor del aborto, quiere decir que el aborto está bien, porque la democracia así lo dijo. Entonces, ya con eso tenemos que dar cuenta que, mira, es un buen instrumento, es un mecanismo civilizado para elegir representantes, pero no es la salvación. Y de hecho, es a través de la democracia que se va a silenciar la fe y se va a destruir la familia. No va a ser a través de un golpe de Estado, no va a ser a través de una dictadura del proletariado, no va a ser a través de una invasión extranjera. Va a ser con las herramientas de la democracia que se va a destruir esto. Solamente es una cuestión muy escéptica, ni siquiera espero que compartan conmigo este pensamiento. Digo, si alguna vez lo quiere pensar, piensen si ustedes dejarían que en sus casas cualquiera les diga a ustedes cómo manejar su propio hogar. Y después se dan cuenta de decir, ¿por qué dejamos que un par de burócratas que están sentados con un sueldo parasitario del Estado nos digan a nosotros cómo tenemos que vivir nuestra fe y nuestra familia? Nada más. Tenemos otra pregunta de Antares. No sé si la quiere hacer directa para que la explique mejor, porque me puedo honrar un poquito al explicarla. Sí, la pregunta frente a este contexto es que, ¿qué opinas de cómo podrían influenciar o influir para mejorar las cosas o para evitar esta censura los partidos políticos que por lo menos aquí en Chile están emergiendo en reacción a toda esta situación, que están para resguardar los valores cristianos, ahora que también enfrentamos un plebiscito, todo este tema de cambio de constitución? ¿Cómo? Porque es distinto lo que podemos hacer como sociedad civil a lo que puede hacer un partido político, que al menos en nuestro país el sistema es muy, muy, muy partidista. Los partidos acá tienen muchas atribuciones en diferencia de las autoridades electas y de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo ve como instrumento, se entendió eso? Como instrumento, Sí, sí, ¿qué sí. pueden hacer ellos? Es muy compleja esa pregunta. Parece una pregunta simple, pero es más compleja de lo que muchos van a creer. Acá no hay una respuesta de que hagan esto, 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 esto. Sería muy soberbio quien quiere responder así, porque es muy complejo. Miren, y hace atrás me tocó entrevistar a mí a un chico que está en mi canal en YouTube, si alguien la quiere ver, y de paso me sumo un minuto de reproducción. Pero miren, hay una entrevista muy interesante donde yo analizo qué vínculos hay entre el hispanismo como corriente cultural y Vox como partido político de derecha. Y se puede vincular a lo que está hablando muy bien acá. Pues estamos diciendo, bueno, acá tenemos un problema, porque está la participación política, porque todo esto se manifiesta políticamente, la censura, los votos, la democracia, pero está también la cuestión cultural y civil, y hay cuestiones que por ahí trascienden de lo civil. Yo en primer lugar no pondría tanta fe en los partidos políticos, en primer lugar. ¿Por qué? Porque fíjense que los movimientos espontáneos en España, con el hispanismo y el carlismo, los movimientos espontáneos que surgieron en Irlanda, que bueno, finalmente claudicaron, los movimientos civiles que surgen en Polonia no vienen de la mano de partidos políticos. De hecho, hay partidos políticos que toman nota de esos movimientos civiles y los hacen propios, como fue el caso de Vox. Pero Vox es más un movimiento civil que después hace partido político, ¿bien? Aclarando esa cuestión. Pero miren, ¿qué podría ser un partido político? Y es complicado porque ya si es partido político ya empieza a jugar con las reglas del sistema. Y si nosotros decimos que el sistema está corrompido, lo que entre del sistema, tarde o temprano se puede llegar a corromper. Esperemos que no, porque yo, por ejemplo, yo lo sigo un montón acá. Hay claramente que hay un espacio, al menos yo lo que sé desde Argentina, no estoy haciendo partidismo, estoy diciendo lo que yo veo como analista, claramente que hay gente que todavía puede resistir sin venderse. Bueno, entonces hay que ser prudente. Como digo, el sistema está corrompido. Entonces uno que tiene que hacer es, bueno, a ver, ¿cómo tratamos de depurar el sistema? Y claramente que lo mejor que podría hacer el partido político, hacer lo mismo que hicieron los grandes triunfadores de la derecha nacional a lo largo y ancho del mundo. Piensen en Donald Trump, en Bolsonaro, en mi querido Gómez Centurión en Argentina, que bueno, no nos fue también el año pasado, pero hicimos lo que pudimos. No se ajusten a la corrección política. Cuidado con la corrección política, porque la corrección política no es más que el poder imperante de turno censurando
Entonces, ahí está la cuestión de fondo. La cuestión de fondo yo creo que es esa. No adaptarse al discurso hegemónico. Si todos los partidos políticos están diciendo que hay que hacer A, que el partido político disidente diga que hay que hacer B. Entonces, el tema de la corrección política, es decir, las agendas de género, el feminismo, marcar cancha y decir, no, estamos en contra. Estamos a favor de la libertad religiosa, a favor de la familia, en contra del aborto, y darle lucha desde ese espacio, y con presencia en las redes. Como digo, Barack Obama, que yo lo detesto, pero bueno, hay que tomarlo como ejemplo, pues estudio en comunicación. Barack Obama llega a la presidencia con Twitter, no llega a la presidencia con grandes canales televisivos a su favor en ese momento. Después sí los tuvo, que otra discusión, pero claramente que las redes sociales marcan tendencias y el partido político que no está siendo mainstream en las principales redes está muy complicado. Y más que en épocas de cuarentena, lo único que hay de vida social es a través de las redes. Es una calamidad, pero bueno, es lo que hay. Entonces uno dice, si toda la discusión... Creo que Horacio se quedó pegado a Lo la cámara. perdimos. Sí, sí, déjenme, denme un segundito. No, la cámara parece que se quedó pegada a la cámara. Se salió, ahí sí, ahí sí. Ahí volvimos con Horacio. Esa era nada más, que lo importante es marcar tendencia en las redes, nada más. Y Horacio se quedó pegada la última parte, no se alcanzó a escuchar en los últimos 2 minutos, se quedó pegada a la cámara. Es simplemente lo que habíamos, bueno, lo que había dicho antes, mantener presencia en las redes sociales, porque hoy, a partir de la cuarentena, el individuo se quedó tan atomizado que se informa y se forma a través de lo que ve en un dispositivo móvil. Entonces, lo único que pueden hacer los partidos hoy, y lo digo estando yo dentro de un, digamos, dentro de un partido político, si se quiere, es eso, marcar tendencias desde lo que uno tiene en la mano. Porque no podemos salir a la calle, bueno, yo salgo porque soy un tarado rebelde, yo no estoy diciendo que haya que llamarse a la anarquía y rebelarse, estoy diciendo que si alguien va a respetar la ley de no salir a la calle, bueno, no te queda otra que manejarte en las redes sociales, es la única herramienta que tenés. Porque el teléfono te permite recibir información y dar información, que es lo que estamos haciendo ahora. Que no es como la televisión que solamente da información pero no recibe nada, ¿te entiendes? Entonces, es lo único que puedo aportar en este aspecto. Bien, no sé si Marcela había hablado por el chat, pero no sé si quiere hablar acá porque hay un mensaje para Horacio, pero no sé si Horacio está leyendo los chats que están en este momento. Para no, yo no puedo leerlo. Marce, no sé si quiere... Adelante. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Horacio, tanto tiempo. Te conocí acá en Concepción el año pasado, no sé si te acuerdas. Sí, fue la visita más linda que he tenido a Chile históricamente. Me ha hartado de ir a Chile. Creo que en una época iba todos los años. Pero creo que fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Ahí conversamos bastante y justamente de José Antonio Cast, que tú me contabas que lo seguías mucho a él y todo eso, que te gustaría de hecho tener algo con alguna charla, algún tipo de evento con él acá, y bueno, ahora estamos con todo ese tema. No, yo me refería principalmente que lamentablemente nuestros políticos y lo que está pasando más o menos a nivel ya de sudamericano es que tenemos muy pocos políticos que se la juegan por la familia. Y lamentablemente muchos de los que confiamos, ¿verdad? Y que les damos nuestro voto a ciegas pensando que lo van a hacer bien, luego tienen a parientes metidos en gobierno, ya sea en cargos definidos por el presidente o otro tipo de cargos, y uno siente que se pierde el foco, que aquellos políticos, senadores, diputados, qué sé yo, que empiezan a meter a los parientes y finalmente tienen que terminar cuidándole el puesto al marido, a la esposa, al sobrino, y dejan de hacer la pega que corresponde. Entonces, lamentablemente, también los valores se van perdiendo, porque cuando tú dices voy a defender a la familia y empiezan a suceder este tipo de situaciones, te vas defraudando de la política, ¿verdad? Y vas sumando más politiqueros a este tremendo grupo de gente que no hace la pega y que lamentablemente les pagamos todos
¿verdad? Con los impuestos, y te quedas decepcionado porque en el fondo hoy día lo que más se busca es destruir la familia, o sea, esa es la gran meta, si somos la base de todo, la sociedad es la familia, y si tú destruyes, tú logras entrar a este núcleo tan importante, en el fondo ellos se llevan todo. Entonces, si no somos capaces nosotros de enfrentarlo, de ir con fuerza adelante y de empezar a mostrar esto, y que la gente también entienda, porque ¿sabes qué me pasa, Horacio? Yo soy católica, pero siento que el mundo cristiano evangélico es mucho más susceptible a estos temas, pero me pasa que hay muchos que son de izquierda y que no creen en todas estas cosas que están viniendo, y que tú por más que tratas de explicarle que es la izquierda que está detrás de todo esto, te dicen no, que no, que no, que la izquierda es social, que la izquierda quiere ayudar. Entonces uno dice, ¿cómo tratas, cómo finalmente hablas con ellos o lo haces entender de esta forma? Porque si bien la Biblia te dice muchas cosas que ellos en el fondo las explican a su manera, ¿verdad? Porque la van interpretando, pero la Biblia dice también muchas cosas y pone a Dios sobre todo, o sea, te dice que Él va a poner a un rey, ¿verdad?, a gobernar, pero este rey va a tener límites. Y resulta que nuestra Constitución en Chile lo primero que hace es tener límites al Estado, o sea, una de las cosas más valientes que tiene nuestra Constitución es que limita los poderes del Estado. Y lamentablemente hoy día no se cumplen las leyes. Entonces cuando tú dices aquí hay gente desde los políticos, desde el Poder Judicial, que se están saltando toda nuestra Constitución, y tú dices, ¿cómo no va a haber una persona que sea capaz de poner tope a esto? O sea, al final uno termina pensando que están todos los políticos tan maleados, están tan coimados, están tan metidos en cosas que seguramente dineros detrás, no sé, pero finalmente tú dices que es miedo ya, porque se metieron tanto en cosas que no corresponden, que ya es temor. O sea, si tú dejas que el Estado haga su pega, que el empresario haga su pega, que el profesor, que los colegios hagan su trabajo, que los hospitales, la salud haga su trabajo, y empiezas a separar estas cosas, todo debe funcionar súper bien. Nosotros tenemos una educación acá que gasta aproximadamente, te estoy hablando de una educación municipal, gasta aproximadamente 500.000 pesos por niño mensual. Y resulta que si tú entregaras ese dinero, por ejemplo, tipo voucher a las familias para que ellos definieran dónde poner a sus hijos, o sea, la educación sería mucho mejor, pero vas invirtiendo en educación fiscal, en educación municipal, y es una cantidad de miles de millones de pesos que se van gastando, malgastando, y después tú también vas viendo acá uno que de repente se empieza a meter un poco más en política, te vas dando cuenta que desde la educación sale mucho dinero para financiar además esta política, y estos partidos políticos, como decía Antares ahí, que preguntaba desde dónde podían de repente actuar los partidos políticos. Lamentablemente yo creo que los partidos políticos, una de las cosas que hay que hacer es quitarle los fondos que reciben. O sea, estamos hablando de partidos políticos aquí en Chile que reciben aproximadamente 700, 800 millones de pesos anuales por el hecho de ser un partido y tener una cantidad de militantes. O sea, yo creo que un partido político se debe sustentar con su gente. Si nosotros somos capaces de armar un partido, tenemos que nosotros en el fondo empezar a invertir también en este partido para tomarle el valor y para tener la posibilidad también de participación dentro de este partido. Pero si tú estás financiando un partido político con recursos del Estado, esos recursos que hoy día son poquísimos y que tenemos que además saber distribuir con la situación que está pasando en nuestro país y en muchos otros países, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí nadie cede, o sea, los partidos no son capaces de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a renunciar a este dinero que nos están entregando trimestralmente porque queremos ver en realidad que se administre de mejor forma, o sea entregado a las personas que hoy realmente lo necesitan. Y finalmente tenemos una tragedia con la familia por el tema de todas estas leyes de la ONU, ¿cierto? Hoy día la misma Organización Nacional Mundial de la Salud. Tenemos, ¿sabes qué? Yo veo que como que nuestro mundo se viene cada vez más abajo y todo va con los valores, porque estas ideologías más encima buscan destruir todo, ¿cierto? Siendo ideologías, no teniendo ninguna base, ningún sustento sólido, porque no existe, pero en el fondo todo como que te lleva a ver una situación tan negra, Horacio, y lamentablemente hoy día yo creo que la gente cristiana es la que se tiene que levantar, y vemos que también hay un gran porcentaje que no va. Entonces, Entiendo. uno siente de repente que estás como luchando en contra de tanto. Yo creo que todas las personas que están acá a lo mejor sienten muy parecido, que tú vas como en contra de la corriente, que no hay. Yo siempre te escucho, Horacio, y porque obviamente tienes
me encanta la capacidad que tienes de explicar. O sea, yo todavía no sé por qué, te pregunté, parece alguna vez, por qué ya no estás con Nicolás Márquez y con Agustín Laje, que sé que son tus amigos. Agustín es el presidente de nuestra fundación, digamos. O sea, pasa que yo en ese sentido soy bastante independentista, digamos. Siempre fui la oveja negra de todos los grupos. Sí, Entiendo pero tu... es eso, es como decepción, Horacio, es una decepción tremenda que siento de las personas, en el fondo, de las instituciones, de muchas instituciones hoy día y de nuestros gobernantes, ¿para qué decir? Entiendo la sana preocupación que hay en lo que usted ha dicho. Yo creo que es una sana preocupación. Y yo creo que justo me da como para cerrar, porque yo me quedé sin voz y tengo todavía una entrevista. Pero, miren, lo que viene está planteando Marx en este caso, está planteando algo serio, que es, bueno, ¿qué pasa con el financiamiento? Y no es un tema menor, porque quien te financia te controla. Lo digo yo que tengo socios que me financian y muchas veces tengo que escribir temas con los que no me siento tan cómodo, hacer videos de los que no me siento tan cómodo, dar charlas con las que no, un tema que no me gusta, pero bueno, es lo que uno vive. Pero fíjense en lo que bien dijimos recientemente de la democracia y fíjense en esto, la democracia es un gran negocio. Yo no puedo opinar de lo que no conozco, así que no voy a opinar de Chile, porque no conozco las internas que hay allá, pero sí puedo opinar de lo que pasa en Argentina. En Argentina tener un partido político es casi imposible, es muy caro tener un partido político. Usted va a ver que hay muchos políticos que tienen como su partido, pero el partido de la estructura jurídica, digamos, el sello jurídico, el aval del Tribunal de Justicia Electoral, carísimo. No es fácil de obtener, necesitas muchos recursos, muchos años invertidos, mucha plata. Entonces, ¿quiénes pueden crear un partido político? Gente millonaria. Curiosamente hay muchos narcotraficantes que usan los partidos políticos para lavar plata. No se imaginen la cantidad de narcotraficantes que usan los partidos políticos para lavar dinero. Porque no cualquiera que está del otro lado tiene en este momento 20 millones de dólares, por ejemplo. Si yo creo que alguien del otro lado tiene 20 millones de dólares, no sé qué está haciendo escuchando esta charla. Entonces van a decir, ¿pero qué pasa? Pero sí, si yo quiero ser un candidato, necesito de un partido que me sostenga. Entonces, bueno, yo tengo el partido justo, pero ¿quién me pone el sello jurídico? Y por detrás, con el financiamiento que hay en Argentina, con este tema de que no vuelve la dictadura, que el Estado se haga cargo de conservar la democracia y toda esta historia, no se imaginan la cantidad de millones de pesos que genera cada acto electoral. Por esas elecciones cada 2 años. Se mueven, pero miles de millones de pesos que van a parar a los dueños de los partidos políticos. La democracia es un negocio. Y lamento si alguien acá creyó en algún momento de su vida creer que la democracia era un acto de libertad, de emancipación, que los reyes malos y que el pueblo bueno. La democracia fue un invento de una pequeña casta de la burguesía que necesitaba simplemente menos impuestos para seguir negociando. Y necesitaban especialmente sacarse de encima en la Revolución Francesa la Iglesia Católica. Por eso los acribillaron con las guillotinas. O sea, esa fue la verdadera cara de la democracia. Y ese modelo democrático se exportó a lo largo y ancho del mundo. Ese modelo democrático que es un negocio, para que ustedes vean cómo funciona, alguien me va a decir, no, mira, Alexis de Tocqueville habló de bien de Estados Unidos y mal de la democracia francesa, que son unos degenerados. Ajá, sí, es cierto, yo leí a Alexis de Tocqueville. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Que era una sociedad muy conservadora y muy cristiana. ¿Qué pasó cuando ese sistema democrático se terminó de instalar y borrar por completo la tradición cristiana en Estados Unidos? 1904, con Wilson a la cabeza, aparece la doctrina Wilson, invade el imperio austrohúngaro. El imperio católico que había florecido en Europa, que demostraba que no hacía falta una democracia para andar bien como país, es borrado del mapa. Llegando ya a mitad del siglo XX, ¿cuáles son las bombas atómicas que caen en el mundo? Si alguien sabe de historia me va a poder decir que estoy equivocado. Las bombas atómicas caen en Nagasaki y en Hiroshima, las ciudades en Japón que mayor cantidad de católicos tenía. ¿Cuál fue el único presidente católico que tuvo Estados Unidos? Kennedy. Entonces uno puede caer en este momento a decir que hay una conspiración, que este tipo está drogado, que este tipo es un idiota, y tienen razón con casi todo, menos que yo no me drogo, pero con el resto de que soy un idiota y toda la historia sí tienen razón. Pero, como dijo Copérnico, sin embargo se mueve. Ustedes me pueden discutir lo que quieran, y van a tener razón en un montón de cosas, pero lo real es que la democracia, en nombre de las libertades,
se ha encargado sistemáticamente a lo largo de la historia de borrar del mapa cualquier vestigio de fe, desde la Revolución Francesa en adelante, sin excepción. En nombre de la democracia violaron y mataron a todas las monjas en la Segunda República de España. En nombre de la democracia y la república erradicaron por completo a tiros en la cabeza y ejecuciones a todos los sacerdotes en México. Entonces esto es historia. En nombre de la democracia en Argentina, ahora que se viene el 25 de mayo y están todos los patriotas, los pueblos libres realistas con mulatos en el norte de Argentina defendían el antiguo régimen, mientras estaban todos los, entre comillas, liberales, trayendo esclavos de Brasil con cadenas en los pies para defender la más y mejor democracia de Argentina, porque no querían estar supeditados al maligno rey católico Fernando. Cuidado con el nombre de la democracia y las libertades, porque pasó antes, al tal punto que matan por la espalda a un caballero católico como Liniers, y pasa en la actualidad, con el nombre de las libertades y que hay que oponerse a las tiranías, que vive la democracia, te legalizan el aborto y te destruyen la familia. Hechos, no opinión, hechos. Entonces, yo creo que si tenemos que cerrar, cerremos con una reflexión. Algunos me dirán que soy un antidemocrático orgulloso. Miren, el día que yo me levante, y yo vea que todo el mundo está opinando igual que yo, el día que vea que mi opinión está yendo por el mismo río que va todo el progresismo internacional y toda la basura internacional, yo ese día no voy a poder tener la dignidad para ver a los ojos a mi hija. El día que yo piense como piensa el mundo, el día que mis ojos estén puestos sirviendo a este mundo y no sirviendo a un bien mayor, ese día pierdo la dignidad por completo. Entonces, orgullosamente antidemocrático. Si todo el sistema del feminismo, ecologismo, indigenismo, izquierda, socialismo, todo te hablan de que hay que ser democráticos, que tenemos que censurar al que piensa distinto, que los delitos de odio, que el respeto a la diversidad. Miren, como todo el mundo dice orgullosamente de estar del lado contrario, orgulloso de estar en esta minoría, de cuestionar la democracia, porque si no nos quedamos en la discusión chiquita, que más plata, que menos plata, como pasa con el aborto. Que es lo que yo dije en Argentina y me hicieron la cruz, hasta los propios gente de derecha me hizo la cruz. Porque yo dije, ¿qué debatir el aborto? ¿Alguno de acá tiene hijos? Porque si alguien tiene hijos que me levante la mano, yo tengo hijos. Pues yo hice una sola pregunta para cerrar. Si alguien tiene hijos, que alguien se dijo, Sí. pues yo le quiero hacer una pregunta a usted. Si usted tiene hijos, ¿usted piensa que su hijo tiene vida, sí o no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí. Si usted piensa que su hijo tiene vida, y Así yo voy pues. y yo le digo, bueno, vamos a ser democráticos. Hablemos con el resto del barrio, si usted está de acuerdo, si yo junto de 10 vecinos, yo junto la firma de 6 vecinos a mi favor, ¿usted estaría dispuesta a que debatamos que estos 6 le podemos pegar un tiro en la cabeza a su hijo? No. Pero es democrático. Si somos 10 vecinos y 6 dijimos que está bien matar a su hijo, ¿es democrático? ¿O qué pasa? Ahí de repente, como dije, cuidado con la democracia, porque en la vida privada, y yo si me pongo a hablar uno por uno, ninguno de los que está acá es democrático. Y en buena hora que así sea, porque eso es lo que lo reivindica a ustedes como individuos. Y sin embargo, con sus hijos, ustedes matarían antes ante una amenaza. Ante una amenaza, ustedes matarían al que quiere tocarle a un hijo. Y sin embargo, con el hijo de las demás personas, nos sentamos a debatirlo democráticamente. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Con los hijos de las demás personas, sí, nos sentamos a debatirlo. Vamos al Congreso, juntemos votos pro vida, pensamos el feminismo en el Congreso. ¿Qué es debatir? El problema acá no es el feminismo, acá el problema es la democracia. Estamos discutiendo que es moralmente válido sentarse a ver qué hacemos con los hijos. Che, ¿los matamos o no los matamos? No sé, déjame que lo piense, déjame ver cómo está la estadística en Twitter, déjame ver qué opina la gente. Si la mayoría de la gente es pañuelo celeste, no vamos a matar los hijos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es la posmodernidad? Eso es lo que yo quiero que cerrar. Que se den cuenta que a sus hijos no se los toca a nadie, pero con los hijos inocentes de los demás, lo debatamos. Es política, es consenso, hay que charlarlo. Mientras no sea con nuestros impuestos, bueno, lo discutimos. Eso, gente, es la posmodernidad. Nos quedamos enfocados en el feminismo y nos olvidamos ver el problema de fondo. Nada más eso. Gracias, Horacio. Antari me pedía un tiempo para una reflexión. Nos queda solamente un minuto, por favor. Así que, cortito, por favor, Pastor Antari. Solamente un minuto y cortamos la transmisión.
Sí, muchas gracias por todo, súper útil. Y no más que nada de la última exposición de la vista de Chile, yo discrepo un poco de Marcela con respecto a darle buenas noticias, de que en realidad el pueblo evangélico está bastante unido, bastante motivado, bastante trabajando desde adentro contra todas estas ideologías, defendiendo la libertad religiosa. Se han juntado miles de personas en el Congreso para ver estas leyes desde hace años ya. Así que las malas experiencias que a ella le han tocado hablar a lo mejor con uno que otro evangélico medio desinformado, no es la generalidad que tenemos. Como con familia nosotros trabajamos con consejos de pastores a lo largo de todo el país y los cristianos están muy involucrados en este tema como sociedad civil, así que en ese aspecto tenemos esperanza como país, vemos que cada vez se están metiendo más en estos temas y bueno, agradecer más que nada porque estuvo súper, súper bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias Horacio. Sigan a Horacio en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Ya, como él mismo dijo, está todos los días a las 11 de la noche, temas muy interesantes. Síganos nosotros también en Visión de Padres, se vienen muchos más cursos este mes. Así que agradecidos a todos y nos despedimos. Chao, chao. Tenemos ahora otra reunión. Un abrazo. Así que gracias Horacio, Gracias. gracias a todos los que se participaron. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, Horacio. Felicidades por tu hija. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Esperemos viajar pronto para Chile. Ahí te vamos a estar esperando. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.